Generador de caos en Yu-Gi-Oh! Capítulo 111. Renard me miró. Supongo que el intercambio de espíritu era una carta bastante importante si te ha sorprendido que Seto la haya destruido. Había visto la conmoción que se apoderó de mí cuando se reveló el rostro de Ishizu, así como la propia renuencia de Ishizu a colocar la carta en su cementerio. Asentí con la cabeza. Intercambio de espíritu permite al duelista intercambiar su cementerio con su mazo. Así como el cementerio de su oponente con su mazo. Intercambio de espíritu. No necesité decir nada más. Renard fue el campeón de Europa, de inmediato vio el poder de esa carta. Mierda, dijo, haciendo que levantara una ceja. Casi nunca escuché a Renard maldecir. Yo era la boca sucia y él era el extranjero guapo que no podía conformarse con un acento. En serio, de alguna manera se las arregló para decir mierda con acento ruso, francés y turco. No tenía necesidad de maldecir ni jurar. Mientras que para mí soltar una bomba era como respirar, para Renard no era necesario. Podía expresar sus puntos de vista sin recurrir a la vulgaridad. ¿Crees que toda su baraja se construyó en torno a eso? Posiblemente, dije lentamente. Yuri se inclinó, susurrando para que las cámaras de televisión, o la propia Ishizu, no la captaran diciendo, ¿es esto una cosa de eso y de otra realidad? ¿Por qué se siente así? Realmente necesitamos una palabra clave para eso, capitán, comentó Renard. Sí, admití. Si bien casi todos en el dirigible ahora sabían que yo era de un universo completamente diferente, aunque no podían concentrarse mucho en la batalla contra Wyatt, ese pequeño detalle parecía permanecer firmemente en sus cerebros. Eso no significaba que necesitara que el resto del mundo supiera que era de otro universo. Habría pánico, miedo, la necesidad de experimentar conmigo como si fuera extraterrestre. MC. Todo suma, le dijo Arya a Mose. Edwin es un viajero de otra dimensión. Espera, ¿ustedes no sabían eso? Preguntó Mose. Lo sé desde su primera semana en Kaiba Corp. Los demás solo parpadearon. ¿Era bastante obvio? MC. Dejé escapar un suspiro y me pasé los dedos por el pelo. Y sí, esto es para lo que necesitamos una palabra clave. Cuando Ishizu se batió en duelo con Seto, originalmente el intercambio de espíritu era su carta de triunfo. Le obligaba a tener solo unas pocas cartas en su mazo, unas que ya había usado, obviamente, y lo ponía en riesgo de quedarse sin mazo, al mismo tiempo que tenía opciones muy limitadas para lidiar con lo que ella tenía en el campo. Pero, no estoy seguro de si esa es toda su estrategia en este momento, ¿ora? Es una forma extraña de pensar en las cosas. Hice una mueca. Mai nos miró. ¿A qué te refieres? Bueno, quiero decir, ¿es realmente una segunda vez para ellos? En mi mente tengo un conjunto de recuerdos, así que es como si fuera un viajero en el tiempo, excepto que en realidad no soy de esta época, así que realmente pueden llamarse recuerdos. Quiero decir, si lees un libro sobre, no sé, la vida de Pegaso y lo describía como un loco de levantamiento de pesas y descubrió que no era así, ¿dirías que las cosas estaban cambiando o que el libro se equivocó? ¿Por qué? Me refería a la estrategia, dijo, interrumpiéndome. Me sonrojé al oír eso. Correcto. Así que, la otra mitad de su estrategia en ese duelo fue una carta llamada Explosión sostenida por tributo. O algo así, puede que me esté equivocando de nombre, pero, miré a Mai, que se limitaba a mirarme con una mirada serena, pero eso no te importa. Básicamente, puso una bomba en uno de los monstruos de Seto. Cuando sacrificó a ese monstruo para invocar a Obelisco el torturador, la bomba entró en él y puso en marcha el temporizador. Si hubiera estallado, habría recibido un montón de daño y habría perdido. Era la única forma que podía encontrar para sortear la inmunidad a los efectos de las cartas de Dios. Y, añadí mentalmente, fue mi primera pista de que podía encontrar mi propia solución. Mi mano se deslizó lentamente hacia mi mazo Kaiju. Que había otras formas de evitar las cartas de Dios además de atacar con un monstruo más fuerte. Hay que ser más complicado al respecto, pero es posible. Excepto que Seto ya no tiene Obelisco el torturador, comentó Yuri. Ishizu lo tiene en su mazo. Bien, dije. ¿Entonces Ishizu derrotó a Seto? Preguntó Renard. Haces que parezca que no lo hizo. No, Seto ganó. Me quité las gafas y me pellizqué el puente de la nariz. Esto es tan estúpido, en ese duelo Seto ganó al tener una visión del antiguo Egipto y eso lo convenció de rendir tributo al obelisco para convocar al dragón blanco de ojos azules, lo que le hizo romper el destino y el destino. ¿Cómo funciona eso? Preguntó Mai. Pensé que la única forma en que alguien podía bloquear un artículo era con otro elemento. Tu llave sobre todo. No, hay otras llenas.
Hori luchó contra el control de Marik cuando fue puesto bajo el poder de la vara milenaria. Y Seto, al ver la visión, rompió las visiones de Ishizu. Pero esto último era diferente. Seto vio a su encarnación, al sacerdote Set y a los ojos azules. Tienen un vínculo. ¿Fianza? Yuri presionó, porque por supuesto que lo hacía. ¿Qué tipo de vínculo? Dejé escapar un gemido. Maldita sea, no le digas una palabra porque no entenderá. El dragón blanco de ojos azules está conectado con una chica humana, una con cabello blanco y ojos azules, de la que el sacerdote Set se enamoró. Se permitió fusionarse completamente con su K, el dragón blanco, para convertirse en el dragón blanco de ojos azules. Juró proteger a Set y sus reencarnaciones para siempre. Mai alzó una ceja al oír eso, con la boca crispada. Las personas que son diosas de la luna y salen con magos griegos reencarnados no pueden hablar. Mai tuvo la decencia de dejar de sonreír ante eso. Al menos se está follando a un humano en sus 2 vidas, murmuró Yuri. Le disparé a Yuri con una mirada molesta antes de permitir que emergiera la llave del milenio. Pero no estoy seguro de que eso importe de todos modos. He estado rompiendo las visiones de Ishizu con este bicho durante todo el torneo. E Ishizu no está usando el collar del milenio, así que no puede ver cómo van las cosas. Así que Seto es bueno entonces, dijo Mai. Negué con la cabeza. Quizás, o tal vez no. Porque ese era Ishizu. Este es Yami Ishizu Y. Y creo que tiene planeadas algunas cosas muy peligrosas. Como dije, Seto finalmente terminó con su regodeo silencioso, algo que nunca dejaría de ser espeluznante. Duelistas que simplemente se detienen en medio del duelo, congelados como estatuas, permitiendo que todos los espectadores hagan comentarios, y miraron a Ishizu hacia abajo. Entonces, ¿qué ves ahora? Seto se burló con aire de suficiencia. Sin mi collar del milenio no puedo mirar hacia el futuro. Oh, no me digas eso, dijo Seto con un resoplido. Los dos sabemos que no necesitas esa baratija, porque en realidad no se puede ver el futuro. Todo es humo y espejos. Lectura fría y comentarios vagos. Un truco de fiesta hecho para entretener a los diables. No equipares los dones y habilidades de mis antepasados con ilusiones baratas realizadas por fraudes, Seto Kaiba, dijo Ishizu con una sonrisa fría. Estábamos construyendo dinastías mientras tus antepasados luchaban entre sí con palos de madera para determinar en qué choza de barro y paja podían dormir. Sí, dijo Seto, devolviéndole su fría sonrisa, y luego pasamos a forjar un imperio mientras tu pueblo se convertía en una atracción turística y en la inspiración de las películas de Brendan Fraser. Normalmente diría que fue una quemadura enfermiza por parte de Seto, comenté, pero las películas de Brendan Fraser eran mucho mejores que las de Tom Cruise e hizo El último samurái, así que... ¿Tiene sentido esa palabra ensalada? Preguntó Yuri. No, a veces me gusta llenar el silencio incómodo con comentarios que me divierten. Eso debe hacer que el sexo sea interesante, bromeó Renard. ¿Crees que por un momento permitiría un silencio incómodo? Mai bromeó. Ishizu dibujó y miró sus cartas, atrayendo nuestra atención de nuevo al duelo. Pondré estas 2 cartas boca abajo en mi lado del campo y terminaré mi turno. En su lado del campo aparecieron 2 cartas, todas inocentes, parecían sentadas allí. Eso nos hizo mirarnos unos a otros. Es una trampa, dijimos todos a la vez. Hace varios años. ¿De verdad necesitabas esforzarte tanto? Seto miró al recién llegado, frunciendo el ceño mientras rellenaba los formularios que le habían presentado. Habría pensado que el creador de Duel Monsters querría ver a la gente poniendo su corazón y alma en su juego. Maximilian Pegaso lo miró y de inmediato Seto estuvo seguro de que odiaba al hombre. No había nada que le molestara más que cuando la gente lo miraba con desprecio, viéndolo como poco más que un niño tonto que no sabía de lo que hablaban. Pegaso tenía la misma sonrisa condescendiente que la mayoría de los adultos tenían cuando decidieron que honrarían a Seto hablando con él. De esos que dejaban claro que lo consideraban estúpido e ingenuo. Lo que quiero es ver a la gente disfrutar de mi juego. Y disfruté ganando, respondió Seto. Si quieres saber cómo se siente, señaló con la cabeza al adolescente, unos años mayor que él, al que acababa de derrotar, entonces debería mejorar. Hay más en Duel Monsters que simplemente ganar, declaró Pegasus. Los monstruos de duelo pueden ser disfrutados por todos. Seto se burló mientras volvía a mirar el formulario. Sabes que escucho eso de mucha gente. Por lo general, perdedores. Qué forma tan fría de ver el mundo, comentó Pegasus. Hizo un gesto con la mano hacia la multitud de personas que se mezclaban en los diferentes stands, mirando el arte promocional que mostraba los diferentes monstruos que estarían en el próximo set.
Hay gente que disfruta de la obra de arte. Otros, la tradición. Acabo de contratar a una de mis pasantes de Inglaterra y tiene algunas ideas maravillosas. Y aún más disfrutan del sentido de comunidad. Es para todas las edades. Hizo un gesto hacia donde un anciano con overol estaba charlando con una chica de cabello castaño. No les importa ganar. ¿No es así?, preguntó Seto. ¿Crees que uno solo de esos imbéciles no cambiaría todo el arte bonito o la historia profunda por la oportunidad de estar donde estoy ahora? Acéptalo, la única razón por la que crees que disfrutan de esas cosas es porque no estás en su posición. Vamos, hijo mío, ¿es realmente tan dura la vida? No soy tu chico. Soy Seto Kaiba, y harías bien en recordar ese nombre, porque planeo permanecer en la cima del mundo de los duelos todo el tiempo que desee. Y en el momento en que no, tu juego está muerto. Dicho esto, devolvió los formularios y aceptó su premio, un ejemplar del dragón blanco de ojos azules. Seto ni siquiera se molestó en mirar a Pegaso mientras se alejaba. Bueno, entonces, tendré todo eso en cuenta, Kaiba Boy. Seto se detuvo y consideró darse la vuelta para dirigirse a Pegaso antes de decidir que no valía la pena. Tengo mi tarjeta, eso es todo lo que importa. Y sin embargo, mientras caminaba, juró que vio un destello blanco en el rabillo del ojo. Blanco que no pertenece a Pegaso. Actualidad. Seto sonrió. Esos tontos tienen razón, estás tendiendo una trampa, Ishizu. Pero no estoy preocupado en absoluto. Ser incapaz de jugar tus pequeños juegos de mentalista te está descolocando por completo, dejándote cometer errores tontos. No eres capaz de concentrarte adecuadamente y debatirte en duelo conmigo, ya que estás demasiado preocupado por tratar de demostrar que toda esta magia es real. Se burló. Patético, recuperaré a Obelisco el torturador y luego te encerrarán en tu cabaña hasta que Battle City termine con, y yo soy el campeón. Tal vez, si soy amable, te entregue a las autoridades egipcias. Alcanzó su tarjeta solo para que Ishizu le tirara a la mano. Activo mi carta de trampa, Kaiba. Trampa del cuidador de tumbas. ¿Tiene su foto?, preguntó Edun, inclinando la cabeza cuando la tarjeta apareció en el campo. Seto frunció el ceño. Eso, se parecía vagamente a Ishizu. Pero lo más probable es que simplemente hubiera basado su aspecto en la tarjeta. Muchos duelistas estaban haciendo eso hoy en día, tratando de concentrarse más en una mirada que en aprender a jugar el juego. Lo trataron como si fuera lucha libre profesional, y eran tan dignos como todos ellos. Hizo que Seto se burlara. Nunca lo atraparían muerto haciendo tal cosa. MC. ¿Qué?, dijo Cassie, llevándose la mano a la oreja para poder concentrarse en la llamada y no en Sasa y Nate discutiendo sobre qué salsa de patatas fritas era mejor. Le pregunté si estaba trabajando, dijo su jefe. No estoy trabajando, tengo la semana libre. Tú también. Conseguimos un diseño de última hora de Mr. Pegasus y necesitamos mucha historia para ello. Estoy de vacaciones. Pero antes de que pudiera decir más, Kate colgó y Cassie escuchó un ping que le informaba que había recibido un nuevo correo electrónico. Ella frunció el ceño y consideró ignorarlo antes de finalmente suspirar y abrirlo. ¿Qué coño es Kaibaman? MC. Esta carta, continuó Ishizu, es un peligro para ti en muchos sentidos. Pero para empezar, me permite declarar una carta y, si está en la parte superior de tu mazo, tendrás que descartarla. Y aquí está, dijo Seto poniendo los ojos en blanco. Donde pretendes tener poderes psíquicos. Donde te metes en mi cabeza haciéndome creer que sabes lo que he dibujado y qué estrategias usaría. Por supuesto, eso requeriría que yo fuera tan débil mental que me pondría nervioso por tales cosas. Déjame asegurarte que no soy Beler. Oye, exclamó Joey. ¿Qué se supone que es eso de mí, Kaiba? Significa que escuché sobre Valentina y su pequeño acto de percepción extrasensorial. ¿Qué acto de percepción extrasensorial?, dijo Joey, mientras Seto resoplaba ante las mentiras del rubio. No te hagas el tonto, Weller, es como si yo actuara como si necesitara respirar oxígeno. Seto volvió toda su atención a Ishizu. Ahora, como te decía, esta es la parte del duelo en la que pruebas tus trucos para aprender qué cartas he robado. Tocó su disco de duelo y comenzó a parpadear con luces azul oscuro. Pero ahora he activado mi software anti-hackeo, Ishizu. Si intentas alguno de tus trucos para intentar mirar ilegalmente mi mazo, lo sabré y serás descalificado instantáneamente de Battle City. ¿Por qué el chico rico le diría eso?, dijo Joey, que ya había olvidado los insultos de Seto contra él. Quiero decir, si esa chica extraña Ishizu no lo sabía, entonces cuando ella, vaya. Joey parpadeó.
Supongo que realmente no importa, ya que es todo su artículo y no ella. ¿Y querías actuar como si no fueras a caer en sus planes, Wheeler?, pensó Seto con los ojos en blanco. Me sorprende que no te hayan secuestrado 100 veces hombres en furgonetas sin ventanas ofreciéndote caramelos. Miró a Ishizu mientras ella trabajaba para decidir qué carta llamar. En cuanto a por qué le dije, quiero que sepa que no puede hacer su pequeño truco para que ni siquiera lo intente. Es posible que intente probar su pequeña rutina de puedo ver el futuro, pero tendrá que explicar por qué no puede realizarla, y no se arriesgará a eso. Así que eso solo deja el duelo. Él resopló, deseando seriamente poder atraparla en una mentira o atraparla haciendo trampa para poder echarla de su torneo. Sería absolutamente delicioso. Y se iría con la tarjeta del dios egipcio. Necesito que permanezca en este torneo, una descalificación significa que se quedaría con Obelisco el atormentador. Tiene razón en que originalmente era suyo y solo me lo dejó prestado. Podría intentar pasar por los tribunales, pero alguien como Ishizu estaría dispuesto a destruirlo solo para fastidiarme. Alegando que era la voluntad de los dioses, la carta se rompió por la mitad. Por mucho que quiera revelar que ella es un fraude, no puedo hacerlo hasta que tenga mi tarjeta de dios egipcio de nuevo en mis manos. Entonces, y solo entonces, podré finalmente mostrar la verdadera ella al mundo. Ishizu finalmente cuadró los hombros y declaró, la carta que vas a robar es la olla de la codicia. Seto dibujó y sonrió mientras revelaba el santuario del dragón. No. Tal vez ese collar tuyo sea el verdadero. Su sonrisa se volvió completamente aguda antes de que Ishizu tuviera la oportunidad de celebrar esa pequeña admisión. Porque ciertamente no tienes ningún poder. ¿Tengo poder, Seto Kaiba? No, dijo él, encantado de haberse dado cuenta de inmediato de que por fin había encontrado el defecto de su armadura. El error que haría que su torre se derrumbara. No tienes poder, Ishizu, el objeto lo hace. Sus ojos se abrieron lentamente al oír eso. Seto sonrió. Casi me avergüenzo de no haberme dado cuenta antes, pensó. Que esa es su debilidad. Mi manera de lidiar por fin con ella y su estúpido galimatías místico. En voz alta dijo, eso es lo que nos has estado diciendo a todos, ¿no es así? Que el collar del milenio tiene un poder tan grande, que debemos respetarlo. El collar, tú no. Es la fuente de todo tu éxito y habilidad en este torneo. Le permitió obtener sus tarjetas de localización. Te permitió derrotar a Odion. Te permitió aprender la combinación de mi caja fuerte. El collar, pero tú no. Es el verdadero poder. El collar tiene poder, replicó Ishizu. Me alegro de que finalmente te des cuenta de eso. Pero él la cortó una vez más. Porque ahora lo entendía. Y si fuera una mujer orgullosa. Se había construido a sí misma como una mística extranjera, aprovechando poderes que él nunca podría entender. No es diferente de los gurús que afirmaban que podían hablar con las serpientes o de las mujeres de ojos soñadores con cabello tupido que hablaban con los espíritus. Tenían un don y querían ser reconocidos por ello. Sin embargo, quita eso, y tú eres la persona a través de la cual funciona. Cualquiera podría hacerlo. Demonios, apuesto a que si se lo pusiera a un mono, podrían ver el futuro tan bien como tú. Hizo una pausa. Probablemente mejor, ya que el mono no haría perder el tiempo a todos entre predicciones. Oh, esa fue una buena, admitió Edwin. El collar es lo único que importa, Ishizu. El resto de ustedes, inútil. Solo estás aquí, en este lugar, en este momento, gracias a ello. Un portador que lo arrastra de un lado a otro, permitiéndole hacer lo que pueda. Eres un chofer, nada más. No sabes de lo que hablas, Kaiba. Creo que sí, dijo Seto. Yuji podría jugar diciendo que tiene un fantasma místico del faraón viviendo en su cuerpo, pero sigue siendo un duelista experto. Si le quitara ese rompecabezas, seguiría siendo un duelista habilidoso. Chaos podría usar lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos. Edwin hizo exactamente eso, mostrando una pequeña sonrisa burlona a Seto, y honestamente el negro y el dorado se veían mucho mejor. Sus ojos volvieron a la normalidad mientras hacía un puchero, pero también es un duelista hábil y, por mucho que me mate admitirlo, un hombre de negocios decente. No necesita ojos brillantes para tener éxito. Edwin no dijo ni una palabra. En lugar de eso, se limitó a mirar a Seto en estado de shock. Honestamente, fue lo más sorprendente de todo el día, que la boca fuerte supiera cuándo callarse y no arruinar algo bueno. Incluso Marik es un buen duelista. Un criminal que necesita ser investigado, tal vez, pero eso se lo dejo a las personas a las que realmente se les paga para que se ocupen de esas cosas. No necesita depender únicamente a ese palo suyo para ganar. La vara del milenio, Kaiba. Exclamó Marik riendo. Pero no me ofendo, por fin estás diciendo la verdad.
Mi hermana es una cosita patética, y puedo matar con bastante facilidad sin el poder de mi objeto milenario. Dijo Seto, muy contento de que las cámaras estuvieran rodando. Podría hacer que sus abogados entregaran todo a la policía y tenerlos listos para arrestar al bastardo egipcio en el momento en que terminara el torneo, y, por supuesto, con el dragón alado de Ra firmemente en su cubierta. Pero primero tenía que acabar con Isizu. ¿Y tú? Solo hay dos opciones para ti, Isizu. O eres un fraude o ese collar tuyo sí tiene poderes. Pero de cualquier manera, eso es todo lo que tienes. O eres una estafadora débil con un truco que ha logrado llegar tan lejos en Battle City debido a la suerte ciega y tonta y tontos crédulos que están dispuestos a creer cualquier cosa que digas, o eres poco más que un ciclista en bronco que corre fuera de control, se niega a escuchar tus órdenes y se aferra a su melena con los ojos llorosos con la esperanza de que cuando termine el viaje estarás donde quieres estar. No eres nada sin tu crujido. En el momento en que no puedes jugar tus juegos y te encuentras frente a alguien que no está dispuesto a aceptar tus mentiras, te arrugas. Y estoy a punto de mostrarle al mundo entero exactamente lo patético, pequeño e inútil que eres realmente. Isizu entrecerró los ojos ante eso. ¿Eso es importante para ti, no? Preguntó Isizu. Para demostrar que no pertenezco aquí. Ella sonrió. Uno leve que apenas alcanzó a levantar los labios. Inclinó la cabeza y su cabello quedó atrapado en el viento que soplaba a través del dirigible, haciéndolo temblar y temblar como una canasta de serpientes hambrientas. Porque tal vez si se demuestra que soy un fraude, entonces el mundo se centrará en mí y no te mirará a ti. No se dará cuenta de que usted es el fraude. Por favor, dijo Seto, poniendo los ojos en blanco. El mundo sabe exactamente quién soy. Soy el duelista más grande que el mundo haya visto jamás. Soy uno de los hombres más ricos del mundo. Un genio que está arrastrando a la humanidad pataleando y gritando a la siguiente. Todo el mundo lo sabe. Así que, por favor, Isizu, intenta decir que soy alguien que no soy. Oh, sí, el gran Seto Kaiba. ¿Te has asegurado de que el mundo te vea a todos también? Se inclinó hacia adelante. Pero, no eres realmente él, ¿verdad? Seto Shinryu. MC. Parece que tienes algunos pensamientos intencionados. Koyo comenzó, mirando hacia arriba antes de mirar las cartas que había puesto sobre la mesa. Había decidido saltarse el último duelo de la ronda 2, no interesado en ver a Seto e Isizu odiarse follarse el uno al otro. Porque, sinceramente, eso es lo que van a hacer durante la mayor parte del duelo, pensó, solo para darse cuenta de quién se había acercado a hablar con él, con los ojos muy abiertos. Señor Pegaso. Hola, Koyo dijo y el joven se puso de pie solo para que el empresario lo despidiera, riéndose levemente mientras lo hacía. Ahora, no hay necesidad de nada de eso. No soy un rey ni un gobierno oficialmente. No soy tan vanidoso como para necesitar que te postres ante mí, boca abajo y listo. Koyo abrió la boca para disculparse por eso, solo para que su teléfono sonara, y una voz que grita, oye. Fraseo. Antes de quedarse en silencio. Pegaso, sin embargo, se limitó a dejar escapar un suspiro de cansancio, aunque todavía estaba sonriendo cuando lo hizo. Muy bien. Ese sería Troy, el teléfono de Edwin. A estas alturas, creo que se ha colado de lleno en toda la red del dirigible. Koyo se acomodó en su silla y Pegaso, para su sorpresa, hizo lo mismo. Tan atónito estaba que el creador de Duel Monsters estaba tomando asiento en una silla de plástico acolchada frente a él que se encontró soltando. ¿Así que Edwin tiene un teléfono sensible ahora? Sin embargo, incluso mientras decía las palabras, pensó en lo extraño que se sentía como si ya lo hubiera sabido. Sí, dijo Pegaso sacudiendo la cabeza, lo hace. A veces creo que el hombre atrae a los locos. Teniendo en cuenta que su novia aparentemente también es una diosa, dijo Koyo sin pensar. Eso en realidad explica bastante, dijo Pegaso y Koyo se sonrojó al darse cuenta de que había dejado escapar un secreto que no era suyo contar. Afortunadamente, antes de que pudiera pensar realmente en eso, Pegaso se inclinó y miró las cartas que Koyo había colocado. Ah, ahora me acuerdo de estas tarjetas. Mi orgullo y alegría, dijo Koyo, pasando sus manos justo por encima de las cartas. Océano de héroe elemental. Héroe elemental leñador. Héroe elemental Blaceman. Héroe elemental Stratos. Trabajé muy duro para encontrar todo esto. Núcleo de mi mazo. Después de todo lo que he visto, decidí hacer algunos retoques, a ver si no podía hacerlo un poco más fuerte. Espero que, tal vez, cuando nos quedemos con solo un par de duelos, Seto nos permita a algunos de nosotros tener algunos partidos casuales. Hecho, dijo Pegaso, haciendo que Koyo parpadeara.
Recuerden, Kaiba Corp e Industrial Illusions se han fusionado. Kaiba Boy y yo tenemos partes iguales y sé que Edwin estará de acuerdo con mi voto afirmativo. Está hecho. Dijo Koyo con una sonrisa perpleja. Gracias. No hay ningún problema. Estoy deseando verte en duelo. Volvió a mirar las cartas. ¿Dijiste que los encontraste? Encontré, investigué, gané, compré, a veces más de uno. Para Watchman fueron las 4 cosas, fue un fin de semana salvaje. Sonrió al oír eso. Pero los conseguí todos igual. ¿No fuiste uno de los duelistas que consiguió una baraja gratis? Preguntó Pegaso. Oh, tengo una baraja gratis, dijo Koyo. Y eso había sido una sorpresa total. Todavía recordaba bien el día, su hermana gritando que tenía un paquete de Industrial Illusions, con su habitual voz molesta que dejaba claro que pensaba que estaba malgastando su dinero, y Koyo pensando que eran los paquetes que había pedido. Pero en lugar del sobre acolchado, con su frente amarillo y su etiqueta blanca, había ido a la cocina y había encontrado una pequeña caja granate con una etiqueta cuidadosamente impresa con su nombre, todo en negrita pero sencillo. Cortarlo solo para mirar sorprendido la baraja que estaba envuelta en plástico transparente, que contenía cartas de las que nunca antes había oído hablar, lo había dejado pensando que estaba soñando. Conocía el arquetipo, pero nunca había oído hablar de las cartas. Había pasado varias horas revisando toda la baraja, mirando las cartas y asegurándose de que eran reales antes de que finalmente se diera cuenta de que esa era su vida y no una fantasía. Pero, continuó, estos 4 no formaban parte de eso. Muchas otras grandes cartas, pero no estas 4. ¿De tu mazo original, entonces? Preguntó Pegaso. Sí y no, dijo Koyo. Quiero decir que hay algunas cartas que he conservado de mi mazo original. Algunas de las cartas de héroe elemental funcionan bien incluso con el mazo que me enviaste, y si ya tenía una carta que venía con el nuevo mazo, cambié las viejas en, ya sabes, el valor sentimental y todo eso. Me sentía mal de que me hubieran ayudado tanto tiempo, pero los estaba dejando a un lado por el nuevo calor, especialmente si eran capaces de hacer exactamente las mismas cosas. Koyo se detuvo, mirando por encima de su cubierta con una suave sonrisa. También tengo todas mis viejas tarjetas. Felizmente jubilado, aunque supongo que en Duel Monsters nunca se retira ninguna carta. Nunca se sabe cuándo saldrá una nueva estrategia que necesite una carta vieja, o necesitas una carta vieja para derribar alguna estrategia nueva. Hizo un gesto a los 4 héroes elementales del núcleo. Pero estos muchachos eran diferentes. No se dieron a conocer al público. Hizo una pausa, levantando una ceja mientras miraba al creador de Duel Monsters. ¿No deberías saber esto? Sin embargo, Pegaso se rió. Koyo, gracias al lanzamiento de la baraja, y hubo un extraño movimiento en sus labios cuando dijo eso, lo que hizo que Koyo supiera que había algo más en esa historia que simplemente Pegaso siendo generoso. Hay miles de cartas de monstruos de duelo flotando por ahí. Si bien trabajo para crear muchos de ellos, no sé qué pasa con ellos una vez que me los quitan de las manos. Hay divisiones enteras encargadas de determinar qué hay en los paquetes, qué son promociones, etc. Lo siento, dijo Koyo, Pegaso haciendo un gesto con la mano para deshacerse de sus preocupaciones. Estos 4 salieron como tarjetas de premio para los torneos. El circuito de los héroes, todas las cuotas de inscripción se destinaron a diferentes organizaciones benéficas. Veteranos sin hogar en Estados Unidos, refugios para mujeres en Francia, etc. Hice muchas persecuciones estos últimos meses para atraparlos. Cuando vio a Pegaso levantar una ceja ante eso, Koyo se movió. Yo tengo mucho tiempo libre en mis manos. Porque ya te graduaste de la escuela secundaria, dijo Pegasus. Se inclinó hacia adelante, con cuidado de hacerlo de una manera que no hiciera que las cartas se deslizaran por la mesa o cayeran al suelo. Consciente de cómo se posicionó. He hecho mi tarea contigo, Koyo. Frunció el ceño al oír eso. Tenía la sensación de que los deberes para personas como Pegasus tenían que ser terriblemente invasivos. Leyendo sus pensamientos, Pegaso dijo, «¿Me perdonarás por eso?», y mientras lo decía con un aire tan casual, Koyo supo una orden cuando la escuchó, pero últimamente he tenido una situación que me ha obligado a ser mucho más cuidadoso. «¿Cómo?», dijo Koyo. Realmente no había mucho más que agregar. ¿Alguna vez has oído hablar de cómo Eddie Boy logró convertirse en el único miembro de la junta directiva de Kaiba Corp e Industrial Illusions? Koyo negó con la cabeza. Recordaba vagamente haber visto las noticias sobre eso, pero era solo porque su teléfono tenía alertas configuradas para enviarle historias sobre I2.
No había pensado mucho en ello hasta que conoció al hombre y se dio cuenta de que no era simplemente un niño prodigio o un amigo de Seto Kaiba al que se le había dado un puesto de ciruela. Y después de ver a Edwin quemar vivos a un grupo de terroristas y enterarse de que no solo la magia era real, sino que actualmente se estaba utilizando para librar una batalla milenaria, Pozo, no se le había pasado por la cabeza todo lo relacionado con el trabajo de Edwin. Edwin logró llegar a la final del reino de los duelistas antes que nadie. Bastante impresionante, debo admitirlo, porque solo lo invité, bueno, en realidad no lo invité en absoluto. Invité a su tío, pero estaba herido y envió a Edwin. No pensaba mucho en él, pero luego se puso en contacto con Yuji Muto y sus amigos, rescató a Mokuba Kaiba, impresionó a Renard Volpe y, mientras hacía todo lo posible para evitar una relación, claramente había hecho que Mai Valentine se enamorara perdidamente de él. Entonces pensé que era una curiosidad, alguien a quien tenía que vigilar de verdad, y luego reveló que en realidad era un detective que investigaba la muerte de alguien que conocía. Ese hizo que Koyo frunciera el ceño. ¿Edwin es detective? Ni en lo más mínimo, dijo Pegaso con una sonrisa brisa. El hombre es un mentiroso. Parece que no puede evitarlo. Fabricará sus pequeñas mentiras y luego las enviará al mundo. Oh, supongo que no tenía otra opción, dudo que cualquiera de nosotros le hubiera creído si nos hubiera dicho que en realidad era de otra realidad en la que todo esto era una caricatura de sábado por la mañana. Sí, todavía estoy entendiendo eso, admitió Koyo. Pero el punto sigue siendo que Eddie Boy fue capaz de mentirme completamente. Hazme creer primero que no era nada especial y luego que era un detective que estaba de mi lado. No vi lo que se avecinaba hasta que me lo echó encima. Pegaso cerró los ojos. Kaiba se enfureció cuando Edwin nos obligó a darle todas las acciones de los 5 grandes en nuestras empresas, pero me impresionó. He aquí un hombre de visión. Pensé. Se rió entre dientes. Entonces, ¿hiciste tu tarea conmigo porque te engañaron una vez antes? Koyo solo preguntó para hacer una mueca de dolor al ver cómo, burlón, su tono salió. Afortunadamente, Pegasus no pareció ofenderse. Edwin Chaos es alguien a quien he llegado a admirar. Perdió a su madre. Y ese dolor, lo consumió. Dudo que alguna vez sea capaz de liberarse de ella. Yo, dudo que quiera liberarse de ella. Lo mismo ocurrió con Cecelia. Hombres como Edwin y yo, nos aferramos a nuestro dolor, lo usamos como combustible. Pero donde permití que me llevara a la oscuridad, el suyo lo ha arrojado tan completamente a la luz que es una maravilla que el reino de las sombras no se haya reducido a cenizas. Pero él no fue el que me salvó, Koyo. Ese era Yuji. Él fue el que me hizo darme cuenta de lo equivocado que estaba. Me costó todo y estoy agradecido por eso porque me despertó de mi aturdimiento. Y a pesar de que tiene todas las razones para odiarme, Yuji se preocupa por todos. Creo que, si sintiera verdadero remordimiento, perdonaría incluso a Marik. Sí, dijo Koyo en voz baja. Yuji es así, por lo que he visto. Así que debes entender que lo protejo. Soy el tío que ve en vacaciones y que trata de compensar el hecho de no visitarme dándole regalos espléndidos. Pegaso se reclinó en su silla, aunque sin encorvarse ni desplomarse. Yuji hace eso, su vida no ha sido amable y le ha impedido tener la familia numerosa que desea, por lo que ha buscado ganar una familia. Hermanos en Tristán y Joy y tal vez ahora Duque. No llamaré a Tea su hermana porque eso haría las cosas un poco demasiado Juego de Tronos. Koyo no pudo evitar la risa burbujeante que salió de su garganta al oír eso. Edwin es el hermano mayor que nunca tuvo y sus amigos también se han convertido en familia. Yuji hace eso. ¿Quieres estar cerca de él? Sí, dijo Pegaso, y allí su sonrisa cayó. Es por eso que me he encargado de asegurarme de que aquellos que se acercan a él no lo lastimen a él ni a sus seres queridos. Es por eso que me miraste, dijo Koyo, comprendiendo de inmediato. Lo entiendo, dijo rápidamente. Lo entiendo. Resulta que me encuentro con Joy y los dos nos hacemos amigos y ahora estoy pasando el rato con el rey de los juegos. Eso te hace desconfiar. Pero te juro que no quise encontrarme con Joy. No lo estaba planeando. Yo solo. Pegaso levantó la mano, deteniéndolo. Te busqué, Koyo, ¿por qué crees que te desapruebo? El joven se movió torpemente al oír eso. Pero, creo que les debes a todos ellos decirles quién eres, Koyo. Pegaso negó con la cabeza, con una leve sonrisa en los labios. ¿Estás trabajando en pos de tu doctrina? Yo, solo quiero ser normal, dijo Koyo en voz baja. Todos los que me conocen me ven como el chico inteligente. El que se graduó de la escuela secundaria cuando tenía 12 años. Que terminó la universidad cuando tenía 14 años. Es por eso que me tomé este año libre, a pesar de que mi hermana dice que debería concentrarme en la escuela.
Sí, dijo Pegaso. Me imagino que es difícil para ella con los suyos, logros. Koyo realmente no quería hablar de su hermana. Es por eso que me encanta Duel Monsters. Quiero decir, ayuda que sea inteligente para jugarlo, pero es un juego en el que yo hizo un gesto con la mano, sin saber qué palabra quería usar para no parecer un arrogante, yo no me da mucha ventaja. Demonios, por lo que he visto, cualquiera en este torneo podría vencerme. Y supongo que fingir ser más tonto de lo que eres hace que nunca tengas que preocuparte de que personas como Joseph se preocupen por estar cerca de ti. Koyo abrió la boca, pero Pegaso lo interrumpió. Los demás probablemente no lo vean, pero yo sí, te gusta. Y no en una especie de amistad. En una especie de amistad, dijo Koyo rápidamente antes de agregar, con una voz mucho más suave, porque, la amistad es la forma de iniciar una relación, ¿verdad? Pegaso se limitó a sonreír ante eso. Lo es en gran medida. Se inclinó hacia adelante una vez más. ¿Podría darte un consejo, Koyo? Nunca te avergüences de quién eres. En el peor de los casos, sabrás quién es José y te darás cuenta de que no es alguien con quien quieras estar. Koyo se estremeció ante eso. Era estúpido. Sabía que era estúpido. Solo conocía a Joey desde hacía unos días, pero el rubio Koyo tenía un tipo. Sabía que lo hacía. Y cuando vio por primera vez a Joey, se sintió atraído por él como una polilla por una llama. El pelo, la complexión, no pudo evitar hablar con él. Y para su gran deleite, Joey había sido más que una cara bonita. Era amable, divertido, apasionado, leal y griega. Y déjate. Aquí hay algo más que deberías saber, dijo Pegaso en voz baja. Y no te voy a dar los comentarios trillados de que el amor vale la pena el riesgo y todo eso. En cambio, quiero que se den cuenta de cuánta gente hay en este dirigible que estará con ustedes si José hace algo estúpido. No te encontrarás lidiando con todo esto por tu cuenta. Tendrás a otros que te levanten. Se acercó y colocó su mano sobre la de Koyo. Confía en ellos. El adolescente tragó saliva. Ahora bien, cuéntame cómo usas esta baraja. ¿Cuáles son algunas de tus estrategias favoritas? Los ojos de Pegaso brillaron. Y. ¿Qué ayudaría a que se hiciera más fuerte? Hace varios años. ¿Lo entendiste, Seto? ¿Lo entendiste? Seto sonrió, extendiendo la mano y alborotando el cabello de su hermano. Por supuesto que lo hice. Se sentó junto a su hermano, despidiendo al tutor que había contratado para que se ocupara de sus lecciones. Este había sido un momento que ambos habían estado esperando y Seto no iba a hacer esperar a su hermano pequeño ni un segundo más de lo necesario. Metió la mano con cuidado en su bolsillo, sacó el pequeño recipiente plateado, presionando un botón en el costado para que se abriera y revelara. El dragón blanco de ojos azules. Exclamó Mokuba. ¡Guau! Miró a su hermano con los ojos muy abiertos. ¿Te las arreglaste para conseguirlo? Está aquí, Mokie. Seto bromeó, haciendo que su hermano se sonrojara. Sí. Tuve que batirme en duelo con el tipo e incluso entonces tuve que comprárselo, pero lo tengo. Bajó la vista hacia la tarjeta. El dragón blanco de ojos azules. Me dijeron que solo hay 6 que se imprimieron. Declaró Mokuba. 4, corrigió Seto. 2 fueron destruidos, desafortunadamente. Sacudió la cabeza. ¿Por qué alguien destruiría una carta como esta? ¿O cualquier carta en realidad? ¿Para qué sirvió eso? Y tenemos uno, Seto. Declaró Mokuba. A pesar de que más sirvientes entraron en la habitación para limpiar la sesión de estudio de Mokuba, Seto miró la tarjeta. Tener uno, Seto reflexionó, solo interrumpido de sus pensamientos cuando vio algo brillar en el rabillo del ojo. Se giró para ver un mechón de pelo plateado blanquecino y casi se levantó antes de detenerse. Solo una ilusión. Nada más. No era ella. Actualidad. Yuji frunció el ceño mientras se preguntaba por lo que Ishizu acababa de decir. Shinryu, ¿qué podría ser eso? Nunca antes había oído usar ese término cuando se trata de Kaiba. No lo sé, Yuji, dijo el faraón. Pero por la forma en que Kaiba está mirando, no creo que sea un término que le haya gustado escuchar. Mirando al otro duelista, Yuji no pudo evitar estar de acuerdo. Kaiba se había congelado por completo, su cuerpo estaba tan rígido e inmóvil como una estatua. Con todo el color escurriendo de su rostro, solo ayudaba a que pareciera cada vez más como si hubiera sido tallado en un sólido bloque de mármol. ¿Shinryu? Dijo Joey, rascándose la barbilla. ¿Qué truco es ese? Tristán resopló. Probablemente se le ocurrió a Kaiba algún término para tratar de competir con Yuji. No puede ser el rey de los juegos, así que ahora es el Shinryu. Ese imbécil.
exclamó Hoei, dando un paso adelante y agitando el puño en dirección a Kaiba. ¿Qué haces, Kaiba? Tratando de compensar el hecho de que mi amigo Yuji te ha derrotado tantas veces que la única forma en que puedes sentirte especial es dándote algún tipo de título. Seto no dijo ni una palabra. Oye, gritó Hoei, dando un paso adelante. ¿Qué pasa, Kaiba? Loco que nos hayamos dado cuenta. Eso es suficiente. Hoei se detuvo en seco, temblando por la repentina pérdida de impulso, y terminó plantándose de bruces en el suelo. Se dio la vuelta, claramente para exigir saber por qué Edwin le había gritado, solo para callarse cuando vio la mirada absolutamente atronadora en el rostro de Edwin. Sus ojos brillaban con oro y blanco y Yuji juró que solo por un momento un par de alas fantasmales aparecieron detrás de él. Pero luego se fueron, dejando solo a un Edwin enojado. Lo cual, ciertamente, seguía siendo un espectáculo aterrador. No. Otro. Palabra. Edwin advirtió antes de volverse hacia Ishizu y le señaló con un dedo. Eso fue un golpe bajo. Pero la mujer egipcia se limitó a mirarlo, con un aspecto completamente inocente. No es que Yuji creyera eso en lo más mínimo. Después de lo que me hizo, atrapándome en mi propia mente, nunca creeré que nada de lo que hace lo hace por la bondad de su propio corazón o por el deseo de tratar de ayudar a los demás. Yuji, dijo el faraón en voz baja. No faraón, pensó Yuji, no. Mariko y Shizu están hechos el uno para el otro. No sé por qué estás tan molesto, Endymion. Después de todo, simplemente me dirijo a Seto por su nombre. Sin embargo, su nombre es Seto Kaiba, dijo Duque. No Seto Shinabin. Shinryu, repitió Ishizu y Yuji vio que la boca de Kaiba se crispaba ante eso, aunque esa fue la única reacción. Y, por supuesto, ese es su nombre. Sacudió la cabeza con fingida decepción. Has hecho muy bien en ocultar la verdad, Kaiba. Para hacer que el mundo olvide de dónde vienes. Seto Kaiba, el gran y poderoso hombre de negocios y duelista. El niño genio que ha asumido todos los desafíos y ha encontrado el camino hacia la cima. Que hasta Yujimoto nunca ha fallado en nada de lo que se proponía. Poseedor de los dragones blancos de ojos azules. Un hombre impresionante. Uno sobre el que los libros de historia escribirán y los eruditos debatirán. ¿Héroe o villano? Pero todo es mentira, ¿no? Una máscara que te has tallado con los huesos de otros. No eres el heredero de la familia Kaiba, no eres un Kaiba en absoluto. Eres Seto Shinryu, hijo de Akio Ichiyo Shinryu. O lo fuiste, hasta que decidiste enterrar tu pasado tan profundamente que nadie podría encontrarlo. Ishizu dio un paso adelante, sus ojos ardían de malicia. ¿Alguna vez has pensado en ellos, Seto Shinryu? ¿Cuándo descansas tu cabeza en la casa de un belicista que vendió la muerte al mejor postor? ¿Te acuerdas de esa casita a la que una vez llamaste hogar, en el campo, donde el edificio más alto era la torre de agua? Mientras comes las comidas que fueron elaboradas por otros con ingredientes que valen más de lo que tus padres prepararon en un año, tu mente se vuelve hacia las comidas que tu madre diluyó con agua con la esperanza de que duraran un poco más. Mientras trabajas en tu mazo, tirando cartas tan caras que muchos tendrían que vender sus almas para obtener una, piensas en el cartón que te traía tu madre para que pudieras hacer tus propios juguetes con él y cinta adhesiva. Eso es suficiente. Rugió Edwin, dando otro paso adelante. Solo estoy haciendo preguntas, replicó Ishizu. Preguntas que no te conciernen, Endymion. Este asunto no tiene nada que ver contigo, nuestro amigo aquí no te necesita para pelear sus batallas. De hecho, me atrevo a decir que muchos de los que están aquí no tienen necesidad de que resuelvas tus propios problemas actuando como su protector. Edwin la miró con el ceño fruncido, negándose a retroceder, pero Ishizu simplemente se encogió de hombros antes de volverse hacia Seto una vez más. ¿Eres tan débil, Seto Shinryu, que no puedes manejar esos temas? Ella negó con la cabeza, negándose siquiera a mirar a Edwin. Mai lo agarró del brazo para evitar que saltara sobre la mujer. Aunque, en opinión de Yuji, eso tenía menos que ver con proteger a Ishizu y mucho más con que ella quería evitar que Edwin hiciera algo de lo que se arrepentiría. Hablas de mí y del collar del milenio. ¿Cómo tiene el verdadero poder? Ahora entiendo por qué creerías que has convertido toda tu vida en una máscara. El nombre Kaiba es tu forma de ocultar quién eres realmente. Has creado tu personaje, cosiendo los hilos para crear tu capa que cuelgas sobre tus hombros. Soy Seto Kaiba, temeré. Pero no te temo, porque sé lo que realmente eres. Eres Seto Shinryu, un niño huérfano, que llora por tu mamá y tu papá, deseando que regresen. Pero no lo harán. Nunca volverán a casa. E incluso si lo hicieran, ambos sabemos que estarían horrorizados por el hombre en el que te has convertido.
Y cuando gane este duelo, Kaiba, cuando te derrote, el mundo nunca volverá a verte igual. Seto Kaiba estará muerto y todo lo que quedará será el niño que fuiste, llorando en la oscuridad. Así que haz tu próximo movimiento, no hará nada para salvarte. Porque no puedes escapar de lo que realmente eres. Ya no. Capítulo 112. MC. Revisé el teléfono. Este duelo está tomando mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, tal vez no sea tan corto como algunos de los del primer día, pero no es horriblemente malo, dijo Mai. No, estoy bastante seguro de que hemos estado atrapados aquí durante semanas, dije. O años. Es difícil saber cuando Seto e Ishizu están demasiado ocupados siendo pequeñas perras el uno para el otro. Creía que solo estabas enfadado con Ishizu, capitán, dijo Renard. Me encogí de hombros. Puedo pensar que ella está terriblemente equivocada y aún así aceptar que Seto la incitó, así que él es en parte culpable a este desastre. Eso es justo, dijo Yuri. Todavía siento que se le permite decir lo que quiera porque la puta te apuñaló. Le lancé a Yuri una mirada sorprendida por su elección de palabras, pero ella se limitó a mirarme. Quería llamarla de otra manera, pero hay cámaras que me están filmando en este momento. MC, maldita sea. Exclamó César. Solo necesito que alguien suelte la palabra C para llenar mi cartón de bingo. ¿Por qué está eso aquí?, preguntó Martín. Cassie se encogió de hombros. ¿Había una posibilidad de que Jean Claude Magnum llegara a la final? Justo, admitió Martín. MC. Seto se limitó a mirar fijamente a Ishizu después de su amenaza de exponerlo y arruinarlo a los ojos de todos y se limitó a sonreír. Grandes palabras, Ishizu. Grandes palabras. Pero, ¿cómo dice el refrán? Si intentas matar al rey, ¿es mejor que no falles? Bueno, mirando tu lado del campo, todo lo que veo son oportunidades perdidas y defensas que se desmoronan. Y ahora te voy a mostrar lo que sucede cuando tu golpe no da en el blanco. Usaré mi dragón alternativo definitivo de ojos azules para destruir tus cartas, eliminando las pocas defensas que tienes antes de atacarte directamente y terminar este patético duelo. Dragón alternativo definitivo de ojos azules. Muéstrale a este fraude cuán inútiles son realmente sus delirios de poder. El dragón bajó sus tres cabezas, los bordes de su boca se retiraron lentamente para revelar dientes que harían que un T-Rex se sintiera tímido y avergonzado. Un relámpago comenzó a crujir a lo largo de sus mandíbulas cuando las tres bocas se abrieron, listas para eliminar la última de las defensas de Ishizu. Y ella seguía allí. Imperturbado. Es una trampa, susurré, sabiendo que no serviría de nada decirle eso a Seto. Activo grave Keeper's Choice. Ishizu gritó, la trampa se volteó para mostrar otra imagen de Ishizu extendiendo su mano, aunque esta vez detrás de su espalda, oculta a la vista de la persona a la que estaba empujando su mano, había una daga ritual. Todo esto tiene que ver con la recompensa, y el costo de reclamar esas recompensas. Primero puedes, si quieres, robar una carta de la parte superior de tu mazo. ¿Y si no lo hago? No importa, respondió Ishizu encogiéndose de hombros. El castigo ocurrirá pase lo que pase. Sucedió cuando decidiste activar esta trampa por primera vez. Dijo Joey, confundido. ¿No activaste esa trampa? Creo que está siendo metafórica, Joey, dijo Tristán. ¿No es ella un poco joven para estar pasando por eso? ¿Ishizu todavía debería tener unos años más para tener hijos? Me golpeé la cabeza con la palma de la mano. Muy bien, dijo Seto, sacando una carta. Ahora bien, ¿cuál es el castigo que recibo por profanar la tumba o tomar el artefacto sagrado o cualquier cosa pegajosa que quieras reclamar? Tiene razón, comenté. La llamada maldición del rey Tutankamón fue, después de todo, inventada principalmente por periodistas amarillos para vender periódicos, encadenando los eventos trágicos normales que suceden para tratar de crear una conspiración mística. Edwin, cariño, dijo Mai, colocando una mano en mi brazo. Yo soy una diosa y tú eres un mago griego reencarnado de otra dimensión. Bueno, cuando lo dices así, parezco un idiota. Ishizu se limitó a burlarse, aunque de lo que yo no estaba seguro, y volvió a centrar su atención en Seto. No eres tú quien será castigado, Seto. Nunca son los que cometieron los crímenes los que sufren en este mundo, son los que les rodean. Como tal, grave Keeper's Choice hace que todas las cartas en tu lado del campo pierdan sus efectos. El dragón alternativo definitivo de ojos azules dejó escapar un rugido cuando las nieblas púrpuras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, haciendo que el rayo desapareciera de su boca, desvaneciéndose en la nada cuando la bestia comenzó a cortar y toser. Y eso no es todo.
Esta carta también marca a cualquier monstruo que estaba en tu lado del campo con una maldición que lo debilita para que ya no pueda atacar. Mi dragón. Seto gritó cuando el dragón alternativo definitivo de ojos azules se estrelló contra el suelo, dejando escapar un débil resoplido, incapaz incluso de levantar la cabeza. Pagarás por eso. Sí. Lo pagaré. Sufriré. Solo conoceré el dolor. Sigues haciendo estas afirmaciones, pero al igual que tu vida como Seto Kaiba, las encuentro completamente deficientes y no basadas en la realidad. HMMMPF, murmuró Seto antes de levantar una tarjeta. Entonces convocaré a mi sabio de ojos azules al campo. El guerrero místico, con su armadura sosteniendo vagas imágenes del dragón blanco de ojos azules y sus ojos tan brillantes como los del monstruo favorito de Seto, apareció en el campo antes de cambiar al modo de defensa. Pero te advierto, Ishizu. El próximo turno invocaré algo nuevo y poderoso de mi mano y pondrá fin a esta farsa de duelo. Así que será mejor que hagas que este turno cuente, de lo contrario, haré que te arrepientas de no haberte tomado esto en serio. ¿Más promesas? Preguntó Ishizu, simplemente robando su siguiente carta y colocándola en el campo antes de terminar su turno. Uno que tengo la intención de mantener como yo. Activo mi boca abajo. Restauración del sepulturero. En el campo, apareció en el campo una trampa que mostraba a un cuidador de tumbas que se parecía a Ishizu cepillando cuidadosamente una olla astillada. Esta trampa me permite seleccionar una carta de cualquiera de nuestros cementerios y colocarla encima del mazo del propietario. Así que voy a colocar tu máquina de bingo, vamos. Y gracias a su trampa del cuidador de tumbas podrá obligarlo a descartarla. Declaró Renard. Seto ni siquiera se molestó en esperar a que Ishizu declarara qué carta había robado. En cambio, simplemente lo descartó. Ishizu sonrió ante eso. Y cuando te ves obligado a descartar una carta, soy capaz de sacar, usando su efecto, un monstruo que ha estado esperando en mi mano. Agido el centinela antiguo. Este nuevo ángel solo podía ser considerado como tal si uno tomaba las alas de metal sobre su espalda como algo celestial. Más bien parecía un huevo decorativo de mente, dorado y blanco con un poco de rojo, aunque este huevo tenía dos largos brazos de pinza dorados sujetos a su cuerpo. Apareció en el campo, chasqueando las tenazas, esperando a ver qué caía en sus manos. Y cuando se invoca un monstruo, se activa el efecto de Mikeldo, lo que me permite invocarlo también de vuelta al campo. Mai frunció el ceño cuando el segundo extraño ángel semimecánico apareció en el campo. ¿Está reconstruyendo su campo, Obelisco el Atormentador? Sin duda, dije, cruzando los brazos sobre el pecho. Ese es el problema con Battle Citien, esa cosa que he visto. Todo el mundo se obsesiona con las cartas de Dios. Eso es todo lo que importa. ¿Quién puede convocar a uno primero? ¿Quién puede mantener el suyo en el campo por más tiempo? Incluso quién puede robar o no. Toda la habilidad se fue por la ventana en nombre de sacar su carta de Dios y organizar un solo ataque. Duelos enteros giraban en torno a invocar a un dios o sobrevivir a él el tiempo suficiente para invocar al tuyo. ¿Y no estás celoso en absoluto? Mai bromeó, dándome un codazo suavemente. No, dije rotundamente, porque Selene ha dejado claro lo que sucederá si obtenemos las cartas de los dioses egipcios. Oh. Correcto. Los hombros de Mai se desplomaron. Me olvidé de eso. Sí. Eso, es cierto que me tomó un poco más de tiempo de lo que debería, como buen novio, darme cuenta de lo deprimida que estaba Mai por ese pequeño comentario. ¿Mayo? ¿Sería tan malo? Preguntó Mai. ¿Qué? ¿Sería tan malo si dejamos que Selene hiciera eso? La miré fijamente, para asegurarme de que realmente era Mai, y me sorprendió encontrar lágrimas en sus ojos. Sería tan terrible. Renard, Yuri, Mai y yo tenemos que hablar. Le agarré la mano. Puedes. Te seguiremos, asegúrate de que nadie te moleste, me aseguró Renard. Asentí con la cabeza y, sin mirar atrás, caminé hacia el ascensor, medio arrastrando a Mai conmigo. Hace varios años. Seto soltó un gemido mientras se dejaba caer lentamente en la cama. Otro día de clases con su padrastro, también conocido como el hombre que hace todo lo posible para torturarlo física y especialmente mentalmente. Por la mañana se había despertado a las 4 de la mañana, lo cual era mejor que ser despertado a las 2 como lo había hecho el día anterior. Gozaburo había afirmado que un hombre de negocios nunca podía vivir con un horario establecido, porque el mundo estaba loco y en cualquier momento su atención podía ser necesaria para salvar la empresa. No importa que luego afirmara que los horarios eran importantes y que debía desarrollar uno para poder estar en el estado de ánimo adecuado todos los días, pensó Seto mientras se movía lentamente para cambiarse.
Si bien hubiera preferido irse a dormir en ese momento, incluso con su uniforme, sabía que si Gozaburo lo atrapaba haciendo eso, también se metería en problemas. Al igual que se metería en problemas por usar pijama. O nada en absoluto. Uno no ganó cuando jugó los partidos de Gozaburo Kaiba. Seto hizo una pausa y miró el libro que contenía el dibujo que Moki había dibujado para él. El del dragón blanco de ojos azules. Era una carta que habían visto solo por un segundo de un nuevo juego, Duel Monsters, por la que Moki estaba muy emocionado. Algunos de los niños del orfanato habían empezado a crear sus propias cartas con papel de desecho para poder jugar todo lo que quisieran y habían aprendido sobre el monstruo más poderoso del juego y Pozo. Bueno, Mokuba se había obsesionado con conseguir la tarjeta. No para él, eso sí. Pero para Seto. Que se merecía esa tarjeta. Dicen que cualquiera que tenga esa carta nunca puede perder, pensó Seto, recordando lo que Mokuba le había dicho una vez. Seto respiró hondo. Pronto pudo comenzar su plan para liberar a su hermano y a él de Gozaburo. ¿Y cuando lo hizo? Bostezó, desplomándose en el suelo a medio vestir, sus sueños no estaban llenos de dragones, sino de una mujer de pelo blanco plateado. Actualidad. Oye, ¿a dónde va preguntó Hoei, viendo cómo Edwin, Mai, Yuri y Renard se alejaban repentinamente del duelo. Kaiba e Ishizu aún no han terminado con el duelo. Tal vez Edwin necesite descansar, razonó Duque. Quiero decir, su corazón dejó de latir recientemente, eso tiene que pasar factura a alguien. ¿No podemos hablar de eso, por favor? Dijo Tea, abrazándose con fuerza. Realmente no quiero pensar en eso. Yuji desconectó a sus amigos mientras continuaban debatiendo lo que estaba pasando con su amigo y su repentina desaparición. Faraón, ¿cuáles crees que son las probabilidades de que Kaiba gane el duelo? No puedo decir, Yuji, normalmente creería que cualquier duelista, incluso nosotros mismos, nos vería en apuros para lograr la victoria contra él. Por mucho que a la gente no le guste su jactancia, está siendo sincero cuando afirma ser uno de los más grandes duelistas del mundo. Tienes razón. Solo le derrotamos invocando a Exodia. Y si no se nos hubiera ocurrido fusionar el cementerio de mamuts con el dragón definitivo de ojos azules, nunca habría necesitado hacer ese truco que hizo para obligarnos a renunciar. Ambos han sido eliminados como opciones, comentó el faraón, apareciendo junto a Yuji en su forma fantasmal. Exodia está perdida para nosotros y las reglas de Battle City prohíben The Living Arrow. Lo más probable es que Kaiba no quisiera que lo usáramos contra él de nuevo, pensó Yuji, ganándose una sonrisa del faraón. Pero en cuanto a Ishizu, el rompecabezas comenzó a brillar y Yuji jadeó cuando el espíritu del faraón desapareció de la vista, y de repente vio las imágenes fantasmales de cada carta jugada en el campo, líneas que iban a donde habían terminado. Su mente se aceleró al ver qué movimientos habían realizado los dos duelistas y cómo habían formado la cadena que condujo al estado actual del campo. Vaya, ¿qué es esto? Pensó Yuji mientras Ishizu rogaba una carta. Un nuevo poder del rompecabezas del milenio, uno que desbloqueé cuando viajamos a nuestro paisaje mental compartido para liberarte, Yuji. Ahora podemos usar esta capacidad para ver los movimientos de cualquier persona y ayudarnos a entender su estrategia. Como puedes ver, Kaiba ha tratado de sacar a relucir sus ojos azules y sus fusiones, trasladando monstruos al cementerio solo para devolverlos a su mazo. Pero Ishizu se ha centrado en usar el cementerio casi como un segundo mazo, controlando lo que Kaiba hace y lo que puede sacar. Por el intercambio de espíritus, pensó Yuji. Exactamente. Y estoy dispuesto a apostar, debido a sus acciones hasta ahora, que todavía busca activarlo. Pero está en el cementerio faraón. Cuando una carta mágica o de trampa va al cementerio es casi imposible recuperarla. Casi, pero no del todo. Y ahora activo restauración del cuidador de tumbas y trampa del cuidador de tumbas una vez más, lo que te obliga a renunciar a tu fase de robo colocando Bingo Machine, Go en la parte superior de tu mazo y luego obligarte a descartarlo. Ishizu sonrió, con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto tiempo puedes esperar seguir así, Kaiba? Tu mano está limitada y todos los intentos de atacarme han fracasado. Excepto que esa no puede ser la única estrategia de Ishizu. Exclamó mentalmente Yuji, aún viendo las conexiones de las cartas. Si bien Kaiba no puede atacar, tampoco puede, su dragón alternativo definitivo de ojos azules es demasiado poderoso para que ella lo supere. Si no hace algo pronto, terminará engalanándose mientras Kaiba solo tiene que esperar. Sí, Yuji, excepto que no debemos olvidar su tarjeta de dios egipcio. Por supuesto. Exclamó Yuji y de inmediato las líneas brillantes en el campo se movieron, moviéndose hacia su cubierta.
Está haciendo todo esto para poder detenerse hasta que invoque al obelisco el atormentador. Y cuando lo haga, no sé si ni siquiera el poder del dragón definitivo de Kaiba será capaz de hacerle frente. ¿Sabes? Estaba esperando a ver lo que podrías estar planeando, declaró Kaiba con una mueca. Esperaba que tuvieras una pizca de originalidad y no solo confiaras en la carta del dios egipcio que me arrebataste para ganar este duelo. Pero parece que ese no será el caso y estoy francamente aburrido de verte hacer el mismo movimiento una y otra vez. Como tal, ahora enviaré un dragón blanco de ojos azules de mi mazo al cementerio para invocar al dictador al campo. Cuando el monarca dragón apareció en el campo, Joey no pudo evitar reírse. ¿Qué pasa, Joey?, preguntó Tristán. Dictador dijo Joey con una risita. Ya sabes, dictador, se llevó la mano a la boca mientras se reía. Con un ingenio así entiendo tu vida amorosa ahora, Joey dijo Tea secamente. Gracias Tea. Joey dijo solo para parpadear después de un momento. Oye. ¿Qué se supone que significa? Mientras sus amigos discutían, Yuji vio a Seto sostener otra carta. Y ahora usaré Monster Reborn, lo que me permitirá traer ese dragón blanco de ojos azules del cementerio al campo. Una sección del campo brilló y el gran dragón de marfil apareció, mirando hacia abajo a su contraparte definitiva y cómo había sido derribado. Eso hizo que el dragón blanco de ojos azules echara la cabeza hacia atrás y dejara escapar un rugido salvaje. Ahora bien, dragón blanco de ojos azules. Ataca al ángel huevo de aspecto tonto de Ishizu. Relámpago blanco. El hada de la tierra ni siquiera tuvo la oportunidad de reaccionar antes de que se rompiera en pedazos. Ahora bien, eso es mucho mejor. Ya no tendrás que esconderte detrás de tus tácticas de bloqueo. Voy a seguir destruyendo esas patéticas hadas hasta que no te quede nada en el campo y luego te atacaré directamente con mi dragón blanco de ojos azules. Porque eso es todo lo que te mereces, Ishizu. No hay una gran estrategia o combo, solo una simple derrota aplastante. Veremos si todos reciben lo que se merecen, Seto, contestó Ishizu. MC. ¿Y qué piensas del duelo hasta ahora, Scott?, preguntó Mark, y el comentarista australiano se volvió hacia su compañero. Se ha estado moviendo un poco lento, pero con Seto Kaiba invocando a su dragón blanco de ojos azules, parece que las cosas se están calentando. Un poco más allá de los dos hombres, su productor levantó el pulgar y les hizo un gesto para que siguieran adelante. Había llegado la noticia de Kipling Chaos de que no debían centrarse en las revelaciones relativas a Seto Kaiba, o más bien Seto Shinryu. CCN se centraría en Battle City y dejaría que otras divisiones de la red se publicaran con la noticia del nombre original de Seto. Ambos sabían que había varios reporteros, demonios, probablemente un piso entero, investigando lo que Ishizu Ishtar acababa de declarar y daría a conocer la historia completa. Su trabajo consistía en comentar el duelo y eso es precisamente lo que hacían. Si bien puede parecer que es lento, está claro que ambos duelistas están trabajando para preparar grandes jugadas. Seto Kaiba ya lo ha conseguido, pero Ishizu Ishtar claramente quiere llenar su tablero de monstruos para invocar a Obelisco el Atormentador. Scott se obligó a sonreír cuando vio el tosco dibujo de Obelisco el Torturador aparecer sobre él en la pantalla frente a él. Al principio habían intentado obtener el arte oficial de la carta de Industrial Illusions, al igual que habían hecho con todas las demás cartas que se usaban en Battle City, pero habían sido redirigidos a alguien llamada MS. Garnet, que había gritado no. No. Antes de que alguien más llamara a la manta y la línea telefónica se hubiera apagado. Los intentos de copiar una imagen para el último duelo de Ishizu también habían fracasado. Podían reproducir los clips, pero tratar de congelar el fotograma e insertarlo siempre causaba que el metraje fallara. Finalmente intentaron dibujarlo, pero todos los artistas que tenían en el CCN se quejaban de una sensación de dolor en las manos cuando empezaban a dibujar. Finalmente, su productor, Nick, se había dado por vencido y había dibujado una imagen cruda y aburrida para mostrar. Ishizu sacó una carta y sonrió. Y así veremos finalmente si el destino me sonríe o si tienes razón y estoy condenado al fracaso. Activo la carga del cuidador de tumbas. La tarjeta, que representaba una habitación de piedra oscura con una mesa en el centro y extraños cuchillos y otros instrumentos cerca, apareció en el campo. Esta carta nos obliga tanto a robar como a descartar cartas hasta que robamos un monstruo que pueda ser invocado de forma normal y luego lo invoquemos al campo. Un movimiento audaz de Ishizu Ishtar, exclamó Mark. Dado que Obelisco el Atormentador no puede ser invocado al campo normalmente, si lo dibuja aquí, corre el riesgo de tener que descartarlo, lo que hace casi imposible que lo recupere.
Y eso sin tener en cuenta los hechizos y trampas en los que se ha estado enfocando en todo este duelo que perderá. ¿Es esta una jugada desesperada de último minuto o parte de una estrategia audaz? Nick rápidamente le hizo una señal a uno de los técnicos y en la pantalla un contador comenzó a marcar mientras Ishizu y Seto comenzaban a descartar cartas. Después de las primeras 3 cartas, Mark y Scott ni siquiera intentaron llenar el aire con sonido. Después de la 6ª carta, todos en el estudio contuvieron la respiración. El día 9 hizo que todos se sintieran como si estuvieran en un coche tambaleante que estaba medio sobre un acantilado, esperando a ver si se caían o rodaban de vuelta a un lugar seguro. Finalmente, Seto dibujó y asintió. Por fin. Invocó en modo de ataque a Doncella con ojos azules. Apareció el monstruo femenino, vestido con un vestido color crema, mirando a su alrededor con grandes ojos inocentes. Antes de que cualquiera de los comentaristas pudiera decirle una palabra sobre la inusual elección de tener un monstruo con 0 puntos de ataque en modo de ataque, Ishizu dibujó y sonrió. Y el destino me sonríe, Seto. Invocó al sirviente del obelisco. Un guerrero vestido con una armadura que se parecía a Obelisco el torturador apareció en el campo. Llevaba puesta una túnica azul con una coraza de zafiro y llevaba un gran tocado con una máscara que se asemejaba a la cara gruñona de Obelisco. Y cuando esta carta es invocada al campo, puedo invocar 2 sirvientes del obelisco más de mi mazo al campo. Un dúo de guerreros apareció junto al primero, formando un trío. Un conjunto interesante de monstruos, ¿no crees? Dijo finalmente Scott. Efectivamente. Doncella con ojos azules es una carta que no hemos visto jugar a Seto Kaiba antes. Kurt, ¿qué nos puedes decir sobre esta tarjeta? Las cámaras se dirigieron rápidamente al hombre en cuestión. La doncella de los ojos azules es un poderoso monstruo de efecto que puede ser clave para la victoria de Seto Kaiba. Su efecto es que si es objetivo de un ataque, ese ataque se niega una vez por turno y el usuario puede invocar un dragón blanco de ojos azules desde su mazo al campo. Está claro que Kaiba espera que Ishizu lo ataque. ¿Pero no podría simplemente atacar a otro monstruo? Preguntó Scott. No con el dictador de D en el campo. Esta carta le permite a Kaiba controlar qué monstruo es un objetivo de ataque, siempre y cuando haya un monstruo de ojos azules en el campo. Con el dragón blanco de ojos azules y el dragón alternativo definitivo de ojos azules en su lado del campo, eso significa que controla completamente qué monstruo Ishizu es capaz de atacar, lo que le da una ventaja definitiva. Aunque no estoy seguro de que Ishizu lo vea de esa manera. Declaró Mark mientras la pantalla volvía al duelo. Ella no parece desfasada en absoluto por este giro de los acontecimientos. Ahora, es hora de que te des cuenta, Seto, de que no eres más que un pequeño jugador en este gran juego. Un mero trampolín hacia el gran conflicto final. Que nada de lo que has hecho importa, así como tú no importas. Primero usaré el efecto de Keldo, desterrándolo del juego para permitirme seleccionar 3 cartas de mi cementerio y agregarlas de nuevo a mi mazo. Echó un vistazo a su cubierta antes de asentir con la cabeza, seleccionando los 3. Y ahora activo intercambio de forma, que me permite enviar un monstruo de mi campo al cementerio para colocar intercambio de espíritu de mi cementerio a mi lado del campo y activarlo instantáneamente. Pago 1000 puntos de vida para desatar su poder. Ishizu, 3000. Mark y Scott solo pudieron ver cómo los discos de duelo en los brazos de ambos duelistas comenzaron a emitir chillidos penetrantes mientras los holoproyectores se volvían locos, enviando una luz estroboscópica durante varios momentos. ¿Qué está pasando?, exclamó Mark. MC. Hombre, ¿alguien no puede apagar las luces?, exclamó Hoei, tratando de taparse los ojos. No puedo ver una maldita cosa. Por una vez, Seto se encontró de acuerdo con Hoei. Cuando Ishizu activó su tarjeta, todo se volvió loco. Los holocasters se habían ido al garete, estroboscópicos como locos, mientras también dejaban escapar gritos llenos de dolor mientras sus servos intentaban manejar lo que fuera que Ishizu había hecho. Seto tenía pocas dudas de que era puramente su culpa. Su sistema de disco de duelo había sido probado intensamente, incluso en medio de Battle City, con parches que llegaban cada noche para asegurarse de que podía manejar cualquier cosa que los duelistas le lanzaran. Incluso puede dar el poder de las cartas de los dioses egipcios. Pensó mientras se cubría los ojos con el antebrazo. Siempre había habido algo raro en las cartas de los dioses. La primera vez que había jugado a Obelisco contra ese robot en duelo, había frito la máquina incluso antes de que hubiera hecho un solo ataque. Así que había trabajado para dar a sus discos de duelo 10 veces el poder que normalmente necesitarían para renderizar al dragón blanco de ojos azules con el fin de gestionar su fuerza. Y lo que sea que haya hecho Ishizu está rompiendo todo mi sistema.
pensó Seto, sintiendo que su disco de duelo se calentaba en su brazo. Por un terrible momento pensó que su tarjeta había colapsado el sistema cuando se apagaron las luces. Todo transcurrió en silencio y oscuridad, y cuando bajó el brazo, Seto se preparó para encontrar el campo vacío y a los holocasters como nada más que ruinas humeantes. No importaría lo impresionantes que hubieran sido los discos de duelo durante el resto de Battle City, todo el mundo solo recordaría este momento y sería un ojo morado en su producción y en su compañía. La gente solo recordaba lo malo, un error valía más que 1000 victorias. Pero cuando apartó el brazo de sus ojos, vio que, no. Todo estaba bien. El campo estaba como lo había dejado y, aunque podía oír un suave gemido de los holocasters, se las arreglaban bien. Gracias al efecto de mi carta, el destino ha cambiado. Lo que una vez vino ahora se le permite una segunda oportunidad, mientras que todos los futuros que esperaban nacer se encuentran sin esperanza de llegar a existir. Ese es el poder del intercambio de espíritu. Kaiba. Gritó Yuji. Su carta de trampa ha cambiado tu mazo por tu cementerio. Y de inmediato Seto vio su plan de juego. Así que ahora solo tengo las 15 cartas que había en mi mazo para recurrir. Y lo peor de todo, Ishizu recuerda lo que había allí y con su trampa del cuidador de tumbas puede intentar obligarme a descartar mis cartas mientras las robo. Y eso suponiendo que no use ningún efecto que pueda añadir cartas de mi mazo a mi mano. Y si quiere, ahora puede usar su restauración del cuidador de tumbas en sí misma, reciclando cartas de su cementerio a su mazo para evitar que se engalane. Quiere intentar detener este partido, obligarme a perder por no tener nada más que empatar. Entrecerró los ojos. No va a funcionar, Ishizu, declaró Seto, una sonrisa se formó lentamente en sus labios. Tu pequeña estrategia no va a funcionar conmigo. Ya sé cuál es tu plan y lo voy a romper, ¿y tú? ¿Me has dado 15 turnos? Fue un error darme siquiera uno. Sacó y levantó la carta. Haz tu conjetura, Ishizu, porque eso es todo lo que está contigo. Adivinar. Ishizu frunció el ceño ante ese insulto contra sus poderes antes de decir, máquina de bingo, vamos. ¿Volver a sacar esa? Seto le pidió que se moviera para poner la tarjeta en su cementerio, solo para agregarlo rápidamente a su mano. Lo siento, Ishizu, pero te equivocaste de nuevo. Algo a lo que creo que ya estarías acostumbrado. Sigue haciendo tus bromas, Seto. Solo estoy afirmando un hecho. La única broma por aquí eres tú, Ishizu. Te lo prometo. Y ahora te voy a mostrar lo bromista que eres. Dragón blanco de ojos azules, ataca al sirviente de su obelisco. Relámpago blanco. La bestia rugió y disparó una ráfaga de fuego eléctrico contra el monstruo, rompiéndolo en pedazos. Los sirvientes están hechos para servir, Seto. Algo que ya deberías haber aprendido. ¿Te crees el héroe de esta historia? Es posible que hayas tenido un papel secundario, pero ahora no eres más que un obstáculo patético que eliminaré del tablero. Pero eso es lo que pasa, Ishizu, declaró Seto. No soy el héroe de esta historia, porque no hay historia. No hay un cuento de hadas que te cuentes a ti mismo para mantener tu mente somnolienta y segura. Soy Seto Kaiba y voy a ganar este duelo ahora mismo. Porque ya ves, olvidaste que había usado una carta que deleita en tener monstruos en el cementerio. Le dio la vuelta a su ultimate fusión. Sí. Exclamó Tristán. Esa es la tarjeta perfecta. Así se hace, Kaiba. Gritó Tea. Ishizu, sin embargo, se limitó a mirarlo. No te quema que te animen, solo te conozco realmente, por tu nombre falso. Seto ni siquiera la pensó 2 veces. Ahora rindo homenaje al dragón blanco de ojos azules y a la piedra blanca de los ancestros en mi cementerio, devolviéndolos a mi mazo, para invocar a mi dragón tirano de ojos azules. En su lado del campo apareció una versión más grande del dragón blanco de ojos azules. Sus alas brillaron con relámpagos blancos y de inmediato el original ojos azules bajó la cabeza en señal de sumisión. Él, junto con el dragón alternativo definitivo de ojos azules, entendió que el tirano era el señor y rey de los dragones blancos de ojos azules. Uno que se había elevado por encima de sus hermanos y hermanas para mandar. Y ahora usaré esto. Ataque rápido. Permitirá que mi dragón tirano de ojos azules ataque este turno a pesar de haber sido invocado por fusión. Explosión de alas de tirano. El gran dragón alzó sus brillantes alas antes de soltar una ráfaga de viento no solo sino también de tormentas, y un rayo cayó y destrozó al último de los sirvientes del obelisco de Ishizu. Y lo que ella no sabe es que mi dragón tirano de ojos azules es inmune a todas las cartas de trampa.
Podría haber invocado fácilmente a otro dragón definitivo de ojos azules para ganar un monstruo mucho más fuerte, pero con el tirano en el campo, no podrá apuntarlo con ninguna de sus complicadas cartas de trampa. Está claro que su baraja está construida en torno a esas cosas. Y con dictador de en el campo puedo determinar que ataca, lo que significa que el dragón blanco de ojos azules que acabo de agregar a mi mazo será invocado al campo. Eso la dejaría enfrentándose a 5 monstruos, 3 de los cuales no tiene esperanza de derrotar. Todo este alboroto sobre hechizos mágicos y poderes psíquicos, y al final Isizu es derrotado por la habilidad. Lo único que es real. Isizu dibujó, y esbozó una sonrisa demente. Debo darte las gracias, Seto Shinryu. Debo darle las gracias de verdad. Con todo lo que ha pasado, con la intromisión de Endymion y el faraón negándose a entrar en razón, había empezado a temer que lo que todos ustedes decían fuera verdad. Que mis visiones estaban equivocadas y que el faraón no sería capaz de vencer el gran mal que se avecina. Y aunque acepté que mi hermano debía ser sacrificado, si no obedece a su destino, todavía rezaba para que el faraón sin nombre derrotara al dios oscuro y salvara a la humanidad. Incluso cuando se hicieron cambios, oré para que eso sucediera. Y ahora, has demostrado que lo hará. Para su fin, está aquí. Activo Soul Crossing. Los ojos de Seto se abrieron de par en par cuando su dragón blanco de ojos azules, el dragón alternativo definitivo de ojos azules y su dragón tirano de ojos azules comenzaron a rugir de dolor agonizante mientras cadenas azules los envolvían, arrastrándolos hacia el lado del campo de Isizu. ¿Qué le has hecho a mis dragones? Los trajiste para que sirvieran a su vocación superior, Shinryu. Los dragones blancos de ojos azules fueron entregados al sacerdote Set para ayudarlo a ayudar al faraón, no para oponerse a él. Y ahora, a pesar de todo lo que has hecho para tratar de negar lo que debe ser, el dragón blanco de ojos azules y sus alteraciones cumplirán su destino. Isizu extendió los brazos y su cabello se desplegó detrás de ella, arremolinándose y deslizándose como una turba de serpientes. Con Soul Crossing puedo rendir tributo a tu dragón blanco de ojos azules, al dragón alternativo definitivo de ojos azules y al dragón tirano de ojos azules para invocar a Obelisco el torturador. Los 3 dragones dejaron escapar un rugido final antes de desaparecer en rayos de luz, 3 pilares disparados hacia el cielo antes de que se retorcieran para formar un solo gran orbe de energía que colgó por un momento antes de estrellarse contra el suelo, y de la tierra salió Obelisco el atormentador. Como un inmortal que hubiera sido enterrado por aldeanos despistados, se liberó y entró pesadamente en el campo, el cielo se oscureció y los relámpagos cayeron y el dirigible se estremeció violentamente mientras se formaba completamente en el campo. Seto se tambaleó hacia atrás, con los ojos muy abiertos por la conmoción. Y ahora Obelisco el atormentador, ataca a la doncella con ojos azules. Isizu sonrió. Y si crees que ella o tu dictador pueden enfrentarse al poder de una carta de dios egipcio, entonces nunca fuiste digno de tener uno. La doncella de ojos azules dejó escapar un grito, con las manos entrelazadas ante ella mientras se formaba una imagen fantasmal del dragón blanco de ojos azules, solo para que el espejismo se hiciera añicos cuando Obelisco golpeó con su puño a ella. Seto tuvo la impresión de que ella se volvía hacia él con los ojos llenos de dolor antes de que lo enviaran volando de regreso, estrellándose contra la plataforma de duelo, con la cabeza zumbando. Seto Kaiba, 0, 0, 0, 0. Seto Kaiba ha sido derrotado. Isizu Ishtar pasa a la siguiente ronda, declaró el árbitro. Pero mientras Seto trataba de quitarse las telarañas de la cabeza, levantó la vista y vio a Isizu mirándolo. Su dragón blanco de ojos azules, el primero que había reclamado, lo tenía en sus manos. Según la regla de ante, tu carta más fuerte me pertenece. Rasgadura. Seto sintió que su corazón se detenía cuando Isizu partió en 2 al dragón blanco de ojos azules. No necesito cosas tan débiles, afirmó, pasando junto a él sin pensarlo ni preocuparse, con los pedazos rotos del dragón blanco de ojos azules ondeando en el viento. 10 años antes. El padre de Seto se rió de eso, levantándolo fácilmente. Pero lo leímos ayer. Y el día anterior. Dijo Seto con determinación, con una sonrisa en los labios mientras se acurrucaba junto a su padre. Su padre movió la cabeza de un lado a otro antes de asentir finalmente. Muy bien, dijo con una risita, dejando a Seto en la cama. Se acercó y jugó con un mechón de pelo de Seto, era bastante largo y había que cortarlo. ¿De qué color crees que va a tener tu hermanito o hermanita? Preguntó. ¿Marrón como el tuyo? ¿Negro como el mío? De mamá, dijo Seto. Oh, no sé nada de eso, dijo la madre de Seto al entrar en la habitación, o, mejor dicho, su vientre de embarazada lo hizo primero.
Se pasó los dedos por los mechones blancos plateados antes de sentarse junto a su hijo, Seto acurrucado a su lado. Seto era demasiado joven para entender lo que era el tinte para el cabello y pensó que los mechones plateados eran su color de cabello natural. Ahora bien, vamos a leerte tu historia y luego es hora de ir a la cama. Seto le tomó la mano mientras presionaba los dedos de su otra mano contra su vientre. Érase una vez un gran dragón blanco con hermosos ojos azules. Capítulo 113. ¿Dónde está ella?, gritó Mokuba mientras salía corriendo del ascensor, mirando a su alrededor. ¿Dónde está eso? Se sorprendió a sí mismo, sabiendo claramente que había gente alrededor y que se metería en problemas si maldecía. ¿Dónde está Ishizu? Cuando la tenga en mis manos. Tranquilo, Mokuba, dijo Tristán, atrapando al chico mientras pasaba a toda prisa. Déjame ir. No hasta que te calmes, dijo Tristán, levantándolo con facilidad. Vamos, deja de retorcerte. No puedes escapar de mi clásico Tristán Lock. Lo uso con Yuji todo el tiempo cuando vemos nuevas cartas y es solo un poco más grande que tú. Yuji frunció el ceño al oír eso. Mokuba, sin embargo, continuó luchando. La quiero. La quiero. Lo que le hizo a mi hermano mayor. Sin embargo, nunca podrás llegar a ella, dijo Yuji con un suspiro. El equipo de seguridad la ha estado buscando desde Edwin. Tristán suspiró al oír eso. Si bien Kaiba en realidad no creía que Ishizu tuviera poderes místicos y que su grupo había entrado en el rompecabezas del milenio, sí creía que Ishizu había hecho algo. Actualmente tenía la teoría de que todos habían sido drogados y había exigido que los médicos les hicieran una serie de pruebas para asegurarse de que lo que Ishizu les había deslizado estaba fuera de sus sistemas. Edwin, había razonado, simplemente había tomado demasiado y eso había hecho que pareciera que su corazón se había detenido. Kaiba también había ordenado que trajeran a Ishizu para interrogarla, pero no la habían visto hasta su duelo contra Kaiba, y luego se había escabullido, desapareciendo como si ni siquiera hubiera estado allí. Excepto que lo era, pensó Tristán. Y le dio a Kaiba la mayor dosis de ironía que pudo. Puedo encontrarla. Mokuba insistió. Yuji sonrió tristemente ante eso. Mokuba, con el collar del milenio, Ishizu puede ver el futuro. Sería capaz de verte venir y moverte. No, no lo haría. Declaró Mokuba. Edwin bloqueó mi mente con la llave del milenio. Sin embargo, no sabemos si eso también le impide ver otros eventos futuros, admitió Tea. ¿Cómo? Ella no puede verte, pero puede ver una puerta que se abre y que alguien se enfrenta a sí misma. Ella frunció el ceño. Todo era bastante confuso y ninguno de ellos tenía un manual de usuario sobre cómo los objetos del milenio sabían que Edwin dijo que trabajaban en el poder de la creencia. Si uno pensaba que podía hacer algo, entonces podía. ¿Y si quieres que hagan algo, pero la lógica solo tiene sentido para ti? Tristán pensó. ¿Cómo? La llave del milenio. Es una clave. Pero los pianos también tienen teclas. Eso significa que cualquiera que tenga la llave puede hacer que los números musicales sucedan porque pueden forzar la música para que suenen. Excepto que eso nunca sucedería. MC. Troy, que descansaba en su teléfono, de repente abrió un ojo antes de encogerse de hombros y volver a dormirse. MC. Eso es lo que es tan frustrante con los objetos del milenio, pensó Tristán mientras finalmente dejaba a Mokuba en el suelo, el chico tan concentrado en explicar cómo podría encontrar a Ishizu, no importaba que no tuviera idea de lo que haría una vez que la encontrara, que ya no estaba luchando. No tenemos ni idea de lo que pueden hacer y parece que están sacando energía cada hora. Es como solían ser los Duel Monsters. Kaiba puede ser un imbécil engreído en sus mejores días, pero sus reglas para Battle City al menos tienen sentido. Incluso con todo el conocimiento sobre los monstruos de duelo que había obtenido de Tierra 2, Tristán todavía no entendía la mitad de lo que había sucedido durante el reino de los duelistas. ¿Cómo diablos puede Yuji jugando un hechizo de campo dar una bonificación a monstruos no relacionados con él, y cómo puede destruir su propio hechizo de campo? Mokuba tenía una mirada obstinada en su rostro cuando la pandilla explicó que no podían simplemente cerrar el dirigible habitación por habitación y tratar de matar de hambre a Ishizu. Fue, en realidad, un plan mejor que el que se le habría ocurrido a Tristán, pero aún así uno malo. Pero lo que era más inquietante era lo mucho que se parecía a su hermano Mokuba en ese momento. Les lanzaba la misma mirada fulminante que a Kaiba le encantaba usar cuando sentía que alguien había dicho algo tan frustrante y estúpido que no había palabras para explicar lo tontos que pensaba que eran. Honestamente, fue bastante inquietante ver esa mirada familiar en un rostro diferente. Quiero lidiar con ella. Insultó el nombre de Kaiba. Excepto que no es el nombre de Kaiba, ¿lo es? Tristán pensó.
Ese era el meollo del asunto. Y Shifu había revelado quién era Kaiba, que Shinryu realmente lo era. Y luego había destruido el símbolo de su poder, destrozando metafóricamente todo lo que se sabía y aceptaba sobre Seto Kaiba. Mokuba, dijo Tea en voz baja, y Shifu es peligroso. Lo sé, pero... Tea le puso una mano en el hombro. Mató a Edwin. Mokuba se detuvo en seco. Fue un golpe terriblemente bajo. Pero uno que necesitaba ser dicho de todos modos para sacar al chico de su espiral de ira. Ella mató a Edwin, repitió Tea. Tiene un objeto milenario, un bastón que fue hecho para luchar contra dioses, y tiene el amor de una diosa. Luchó contra Ugat, Enigma y Aiden. Es la reencarnación de un mago griego que asustó al padre del faraón. Eishizu aún así se las arregló para matarlo. Mokuba se desplomó al oír eso. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte como para lidiar con ella en este momento. Y no te olvides de ese asqueroso Marik, intervino Joy de repente. Había permanecido completamente callado desde lo que le había sucedido a Kaiba y a sus ojos azules. Tristán no sabía si era simpatía, una repentina conciencia de que solo empeoraría las cosas si intentaba decirle una palabra, o el oscuro conocimiento de que él mismo había soñado con hacerlo muchas veces, pero no era divertido ni divertido ver que sucediera. Pero había permanecido en silencio la mayor parte del tiempo. Marik, dijo Mokuba, arrugando la nariz confundido. ¿Y él? ¿Crees que ese tipo raro se va a quedar sentado mientras su hermana hace de nuestras vidas un infierno? Preguntó Joey. Tiene un enorme chip en el hombro y odia a su hermana, hombre. No va a tomar con buenos ojos que ella sea vista como la persona a la que todos deberían temer en el dirigible. Va a querer hacer algo grande y malo para probarse a sí mismo. Hubo un breve destello, apenas visible, y Tristán supo de inmediato que el faraón había tomado el control del cuerpo de Yuji. Joey tiene razón, Mokuba. Y es algo que todos debemos considerar. Miró al Tristán y a los demás. Marik, ahora ha visto a Eishizu asestar 3 golpes contra nosotros. Yuji. Edwin. Seto. Y aunque 2 de ellas se han deshecho, y Tristán no echó de menos la mueca de dolor que Mokuba hizo al ver que solo eran 2. Sabía que el faraón tampoco lo echaba de menos, seguían siendo golpes que dejaban huellas. Debemos estar listos para que intente su propio ataque contra nosotros. ¿Qué podía hacernos? Dijo Mokuba de repente, nervioso. Tea y Tristán compartieron una mirada. Solo a mí me obedecerás. Mis palabras. Mis órdenes. Te quedarás allí y no te moverás mientras introduzco el conocimiento en tu mente. ¿Huele? No me importa. A usted no le importa. No tienes necesidad de preocuparte. Estar molesto. No importa. Tú no importas. Tú me sirves. Solo yo. Mucho Tea logró salir, Joey se acercó y la rodeó con un brazo. Ninguno de ellos entendió el poder de la vara milenaria, ninguno de ellos se dio cuenta de lo poderoso que era Marik con él. A pesar de que Edwin había bloqueado sus mentes, Tristán seguía aterrorizado de que Marik encontrara una manera de... No puedo concentrarme en eso. Ahora no. Necesito prepararme, no temblar. El faraón, afortunadamente, no los empujó. Mokuba tampoco exigió que se explicaran. La mirada atormentada de Tea fue suficiente para que se le pasara por la cabeza al joven que Marik no era alguien con quien meterse. Debemos permanecer en grupos. Tenga teléfonos o similares listos en caso de que nos encontremos con él o Eishizu. Si lo haces, debes ponerte en contacto conmigo, con Edwin o con Mai. Ante la inclusión de la tercera persona, Joey frunció el ceño, pero el faraón agregó. Si bien Mai puede tener dificultades contra Marik, Selene no lo haría. Sin embargo, ¿es eso sabio? Preguntó Tea. ¿Confiar en Selene? Quiero decir, no parece una buena persona, diosa, ser. Tal vez no, pero Selene sabe que Edwin se preocupa por nosotros. Ella me ayudaría. Tristán no estaba seguro de eso. Brom, dijo Joey de repente. Llama a Brom antes que a Mai. Los demás lo miraron. El tipo es un dios de la muerte, claro, pero parece bastante decente. Y seguro que no le importó llevárselo a Marik en el duelo. El faraón asintió antes de mirar a Mokuba. Pero primero, creo que tu hermano te necesita a su lado mucho más de lo que te necesita persiguiendo a Eishizu. Mokuba asintió con la cabeza y se apresuró a subir a la plataforma de duelo. Tristán se dio la vuelta para darles a los dos el respeto que merecían. MC, ¿tienes miedo? Mai hizo una mueca de dolor al oír eso, sentada en nuestra cama mientras retorcía las manos. Estaba muy mal verla así y realmente me molestó. Había visto a Mai en sus mejores y peores momentos. Y no en el sentido de que la había visto ser la más heroica y la más villana.
La había visto radiante, hermosa y segura de sí misma, arrasando en las fiestas con una sonrisa y una risa y sabiendo que era completamente dueña de la habitación. Y la veía sentada en el inodoro mientras se miraba a la cara y trataba de determinar cómo arreglarse el pelo, raído y desordenado como estaba, de modo que ocultara el grano que se estaba formando lentamente a lo largo de la parte superior de su frente. Pero verla completamente nerviosa, preocupada e insegura, era como ver a un pez tenerle miedo al agua. Sabía que Mai tenía miedos. Demonios, la había sentido temblar después de haber regresado de entre los muertos, aferrándose a mí y exigiéndome que nunca más la dejara. Había pensado que eran solo las emociones por las que había pasado, haciéndola hablar sin pensar, pero aparentemente estaba equivocado. Finalmente me senté a su lado, para demostrarle que me lo estaba tomando en serio. No me gustaba sentarme cuando tenía que hablar con la gente, me gustaba moverme. Paso. Mi padre había comentado una vez que no era realista en las series que los personajes se movieran sobre otro personaje durante una conversación porque la gente no hace eso. Y luego me extrañó por completo hacer eso. Pero, quería que Mai viera que no me estaba distrayendo nada. Ella tenía toda mi concentración. ¿Asustado?, dijo Mai en voz baja. Estoy aterrorizada. Se miró las manos. Te has muerto, Edwin. Y eso, pon todo en perspectiva. Panic intentó quemarte vivo. En su defensa, lo lamenta mucho, dije antes de hacer una mueca. En serio, no puedo creer que eso sea lo que es canon ahora, más vale que Shaggy no sea el rey de los juegos. Mai, sin embargo, apenas podía esbozar una sonrisa ante eso y de inmediato me sentí mal por hacer bromas. Entonces el padre de Thea te apuñaló y casi te desangras. Estuviste atrapado en ese mundo de realidad virtual durante meses. Fuiste golpeado por los cazadores raros y si Renard no hubiera llegado a ti, quién sabe qué habría pasado. Luego estaban Hima y sus fuerzas, Wyatt, Entropía y lo que sea que quieran de ti, y ahora Isizu. Y Marik sigue ahí fuera, y dijiste que lo siguiente que tenemos es un culto de Atlanta que viene tras nosotros y sella almas en cartas de piedra. Necesito ver si puedo encerrar almas, murmuré antes de hacer una mueca. Lo siento, lo siento. Mai, sin embargo, no se molestó por mi interrupción. Ella era claramente cansado. Esperé miles de años a que volvieras, Edwin, dijo Mai en voz baja. Esperé milenios y aparentemente me aburrí tanto esperando que creé una personalidad alternativa solo para matar el tiempo. Y ni siquiera sabemos si esta es mi primera identidad humana. De repente me miró, con el terror escrito en sus facciones. ¿Qué pasa si simplemente se aburre y decide no volver a guardar sus recuerdos? Mai, dije en voz baja, tú misma lo acabas de decir. Eres Selene. Solo con equipaje extra. Al oír eso, hice un gesto con la mano. Pero sigues siendo tú cuando ella se hace cargo. Excepto que no se siente así, murmuró Mai. No recuerdo lo que hago cuando ella se hace cargo. Lo sé, dije en voz baja. Sin embargo, siempre podríamos preguntarle. Mentiría, murmuró Mai. Cuando levanté una ceja al oír eso, añadió. Es lo que yo haría, Edwin. Es lo que yo haría. No tenía una buena respuesta para eso. No quiero volver a esperar porque te mató algún psicópata. Solo, tal vez Selene tenga la idea correcta. Lo hacemos como ella quiere, trena las cartas de Dios y ahora eres inmortal. Sí, pero Mai me interrumpió. O encontramos otra manera. Hay todo tipo de historias de personas que van de mortal a inmortal. ¿Sí que, San Wukong? Alguien ha estado investigando esto, murmuré. Mai apoyó la cabeza en mi hombro, me cogió la mano y la apretó con fuerza. No quiero perderte, Edwin. Así que, ¿por qué no hacer esto? Las cartas de Dios no han causado más que problemas. ¿No estaría mejor el mundo si se hubieran ido? ¿Y yo tengo su poder? Presioné. Mai sonrió suavemente. Serías un mejor guardián de ese poder que Marik. Buscaría usar el anillo para el bien, Frodo. Pero a través de mí, torcería mis esperanzas y ambiciones hasta convertirme en un segundo Sauron. Mai me miró y suspiré. El poder corrompe, Mai. Y entiendo lo peligroso que es para mí. ¿Para ti? Insistió ella. Mi propio linaje está diseñado para la adicción. He tenido tías que fumaban paquetes de cigarrillos al día. Alcohólicos. Drogadictos. Mi composición genética significa que estoy en riesgo de adicción y es algo con lo que soy muy cuidadoso. El poder es la más cruel de las drogas porque está diseñado para herir a los demás antes de que te lastime a ti. Pero eso no lo sabes, insistió Mai. Dejé que la llave del milenio apareciera de mi pecho. Nunca quise esto. Sin embargo, sabía que no podía deshacerme de él.
Y ahora he purificado la maldita cosa, hice una mueca ante ese extraño giro de frase. Y puedo sentir que ahora está pegado conmigo o yo con él, dependiendo de cómo quieras pensarlo. Pero el punto es que ahora es parte de mí. Edwin, entré en Duelist Kingdom pensando que podría ganar unos cuantos dólares. Tengo las cartas Exodia de Yuji para vender, y salí de allí como multimillonario. Y ahora, si necesito viajar a algún lugar a menos que quiera mantener la llave en secreto, simplemente me teletransporto. Solía contar mis centavos, ahora no cuento mis billetes de $100. El poder no solo corrompe. Se convierte en la norma, Mai. Eso es lo que me preocupa. Es muy fácil para alguien acostumbrarse y ya no verlo como algo especial. O ver que se convierte en algo normal y querer más. Negué con la cabeza. Más dinero. Más magia. Más divinidad. Esa es mi preocupación. Mai, sin embargo, se giró para poder mirarme. Si hay una persona en este mundo a la que confiaría tanto poder, eres tú, Edwin. Ojalá hubiera podido creerle. O al menos creía en mí mismo. Te prometo que tendré más cuidado, le dije, acercándola a ella, mientras Mai se acurrucaba contra mí. Pero aunque me hubiera encantado hacerle más promesas, yo no podía hacer eso. No podía jurar que no moriría. Que reclamaría el poder de las cartas de los dioses egipcios y eliminaría su terror de que nos separáramos. Porque conocía bien mi mitología. Incluso los dioses podían morir. MC. Debes sentirte bastante en conflicto en este momento, dijo Pegaso, sorprendiendo a Solomon. El anciano había pensado en encerrarse en su habitación, pero se había dado cuenta de que era demasiado silenciosa. Eso era algo a lo que nunca se había acostumbrado, incluso después de los muchos años que había pasado retirado. El silencio. Durante sus días explorando el mundo siempre había habido ruido. Los gritos de los animales de granja en los establos en los que se había escondido, queriendo dormir bien y al mismo tiempo evitar a sus perseguidores, que sabían que un hotel caro era el primer lugar para buscarlo. Las explosiones de los sitios de excavación mientras los hombres trabajaban a todas horas tratando de descubrir los secretos del pasado. El parloteo de los borrachos y los tiburones de las cartas mientras dormía en una cabina, con un vaso vacío como único compañero. Pero su habitación en el dirigible había sido insonorizada de modo que todo lo que escuchó fue silencio. Incluso la pequeña mini nevera estaba en silencio. Así que Solomon finalmente se retiró de su habitación y se instaló en un rincón del salón, apoyando la cabeza contra una pared para poder escuchar el ruido de los motores mientras el dirigible se abría paso a través del cielo nocturno. Hubiera preferido poder mirar por la ventana y ver cómo las nubes pasaban perezosamente a su lado mientras las estrellas se reflejaban en el océano, de modo que ya no se podía saber en qué dirección estaba arriba y cuál abajo, pero, el sonido era lo suficientemente bueno. Le recordaba tiempos más sencillos en los que el único del que tenía que preocuparse era de sí mismo. Antes de Arturo. Antes de Naama. Antes de Yuji. Eso debe haber sido algo, dijo Pegaso, tomando asiento frente a Solomon. Metiendo la mano en su bolsillo, Pegaso sacó una botella de Jack Daniels y 2 pequeños vasos de chupito, sirviendo 2 dedos para cada uno de ellos. Verais hizo hacerle eso a Kaiba Boy. Salomón no dijo una palabra. Después de todo, teniendo en cuenta lo que le hizo a tu copia del dragón blanco de ojos azules, solo puedo imaginar lo que sentiste al ver que le sucedía lo mismo. Pegaso alzó el vaso de whisky, mirándolo. Nunca te tomé por alguien para que bebiera estas cosas, dijo Solomon, tomando su propio vaso y arrojando la bebida por su garganta. Sintió que le quemaba la parte posterior de la garganta, lo que le trajo buenos recuerdos de golpear vaso tras vaso con amigos y enemigos por igual después de un largo día arrastrándose a través de criptas, escabulléndose a través de densas selvas y realizando apuestas que habrían hecho temblar de terror a todos los hombres de confianza de los 48 bajos. Oh, las cosas que el mundo no sabe de mí, dijo Pegaso con una sonrisa burlancia. Levantó el vaso y bebió el más pequeño de los sorbos, con la cara torcida cómicamente mientras lo hacía, las mejillas abultadas y los ojos casi saltando de sus órbitas. Pero Salomón se limitó a seguir mirando fijamente al hombre, sin siquiera reaccionar a su pequeño espectáculo. Pegaso finalmente lo miró a los ojos, y luego bajó todo el tiro en un solo movimiento fluido antes de dejarlo sobre la mesa. Solomon, con una sonrisa, les sirvió a ambos otro trago antes de levantar su vaso, Pegaso imitando su brindis. El mismo ardor. Como un viejo amigo que uno no había visto y, a pesar de los temores, podrían haber cambiado, cuando finalmente los volvieras a ver, era como si no hubiera pasado el tiempo. Me imagino que sabes un par de cosas sobre cómo presentar una imagen particular al mundo, dijo Pegasus. Salomón soltó otro trago.
¿Sabías que hay un tipo de mejillón que ha invadido los Grandes Lagos? Miró a Pegaso. Los de Estados Unidos. Rodeando Michigan, ¿verdad? Dijo Pegaso antes de sonreír. Siento que deberíamos involucrar a Eddie Boy en esta conversación. Bien podría ser el experto. Pegaso bajó su disparo, sin siquiera reaccionar. ¿Mejillones? Así es. Especies invasoras. Cosa horrible. Excepto que son muy buenos filtrando las aguas. Se aferran a los naufragios, porque los Grandes Lagos tienen muchos de ellos, y filtran el agua para que se vuelva muy clara. Hace que sea más fácil para aquellos que usan drones de buceo ver los naufragios. Realmente es increíble. Hizo una pausa. Excepto que con todos esos mejillones cubriendo los barcos, hace que la identificación sea muy difícil. Un giro interesante de los acontecimientos, ¿no? Supongo que sí. ¿Y quiénes son los mejillones y quién es el barco en este pequeño escenario? Nadie. Oh, ven ahora. Pegaso se echó a reír. Claramente estabas construyendo para una metáfora. Pero Salomón se limitó a mirar fijamente al hombre. En absoluto. Simplemente me hiciste pensar en ello, supuse que eras pescador. Hizo una pausa. Aunque, teniendo en cuenta la mala calidad de tu cebo... Ahora, no hay necesidad de hablar en acertijos, bromeó Pegaso. ¿Quieres que te dé una reacción?, dijo Solomon. Alegría, rabia, tristeza o algo así. Lo más probable es que no sepas cómo reaccionar. Yo no. Pero Salomón lo interrumpió. No sé por qué tienes problemas para procesar esto. Tal vez sea porque sabes que le has hecho cosas horribles a Seto Kaiba y verlo pasar por esto ahora te tiene en conflicto, preguntándote si le trajiste esa misma cantidad de dolor. O tal vez solo quieres que alguien confirme que no eres como Ishizu Ishtar y que lo que ella hizo es muy diferente de lo que tú mismo le hiciste. O, tal vez, sea al revés. Tal vez estés pensando en cómo Seto destrozó a mi dragón blanco de ojos azules y te estés preguntando si puedo perdonarlo ahora, y si puedo hacer eso por él, entonces tal vez puedas encontrar un camino hacia el perdón. Yo. Por otra parte. Quizás es más bien que lo has visto sufrir como me hizo sufrir a mí y te tiene preocupado. ¿Funciona el mundo en una escala cósmica, literalmente sopesando nuestras acciones? Si es así, entonces tienes mucho que temer, Pegaso. Lastimaste a bastantes personas y de maneras que serían bastante traumáticas para ti. Cogió la botella y bebió un solo trago, sin molestarse en el vaso. ¿O simplemente quieres entretenerte con chismes, rumores y pequeñas ocurrencias lindas? Eso también es posible. Pareces un hombre que necesita esas cosas para sobrevivir y prosperar. Deleitándose con las burlas que otros dan a sus enemigos. Pozo, me temo que no podré ofrecértelo. Se levantó. No siento nada por Seto Kaiba. Ni odio, ni tristeza, ni alegría, ni deleite. Hizo una pausa, considerando sus palabras. Me retractó de eso, siento lástima por él. Cuando destruyó a mi dragón blanco de ojos azules, seguí adelante. Seguí adelante. No dejé que me definiera ni me rompiera. No sé si Kaiba será capaz de hacer eso. Creo que la victoria es la forma en que se definió a sí mismo y ahora no tiene eso a lo que recurrir. Así que me pregunto cómo lidiará con todo lo que sucedió. Cómo encontrará la manera de seguir adelante. Pero eso es todo lo que tengo que decir al respecto. Y dicho esto, se levantó y comenzó a alejarse. ¿De qué vale?, dijo Pegaso en voz baja. Lamento lo que hice. No solo a ti, pero también para Yuji. Salomón dejó escapar un largo suspiro, antes de volver a la mesa y servirles a ambos otra bebida. Es solo porque ves que lastimas a Yuji que acepto, dijo Solomon antes de levantar su copa. Ahora, a menos que tengas buenas historias que contar, cállate y bebe. Pegaso mantuvo la boca cerrada y solo abrió los labios para lanzar otro disparo. MC. Marik frunció el ceño mientras acariciaba la vara milenaria, saboreando la sensación del metal caliente contra la punta de sus dedos. Cuando era niño, solo había conocido que el oro era frío al tacto. Se había convencido de que el metal era una especie de sanguijuela que succionaba su calor en lugar de su sangre. Había habido una pesadilla que lo había dejado aterrorizado cada vez que resonaba en su mente. Estaba solo en las tumbas, buscando desesperadamente a Orión, sabiendo que su hermano lo protegería. Qué tonto creer que necesitaría a ese tonto de corazón blando para salvarme. Pero al pasar por el vestíbulo, moviéndose de puerta en puerta que solo contenía habitaciones oscuras y vacías, se había encontrado total y completamente solo, como yo prefiero. Otros solo se interponen en el camino. Finalmente, sin embargo, había llegado al final del pasillo, a la última habitación desde la que se veía la única luz. Pero no era una vela ni una antorcha lo que lo había conducido a esa habitación.
No, había sido el sarcófago dorado del faraón sin nombre. Había permanecido allí, con los rasgos esculpidos del joven gobernante mirándolo con ojos apagados y apasionados, los brazos cruzados sobre el pecho, la figura cubierta de las pinturas descoloridas hechas con los restos triturados de escarabajos. Era solo una caja. Lo había entendido en el fondo, incluso cuando era niño. No es diferente de la que mantenía oculta a su padre, que contenía los pocos juguetes con los que disfrutaba jugando cuando su padre se perdía en su estudio de las antiguas costumbres, o emborrachándose con los vinos de sacrificio. No había nada que temer. Lo más probable es que ni siquiera contuviera el cuerpo del faraón. Si lo hubiera hecho, Marik estaba seguro de que su padre habría pasado la mayor parte de sus días arrodillado ante él, pidiéndole que lo guiara. Pero era solo una caja. Nada especial. Nada importante. Pero en las pesadillas de Marik, el rostro del faraón había abierto los ojos, había liberado los brazos de su pecho esculpido y lo había agarrado antes de que pudiera moverse. Sus dedos estaban completamente fríos y se aferraron a su muñeca, y Marik, a pesar de todo lo que pudo hacer, no había podido escapar. Era como si con solo tocarlo hubiera fusionado las yemas de sus dedos dorados con su carne bronceada, uniéndolas y convirtiéndolas en una sola. Había intentado desesperadamente escapar, pero no había podido, encontrándose atrapado. Marik solo había sido capaz de observar con horror cómo los dedos del faraón se convertían lentamente en carne, el metal se desvanecía dejando en su lugar una piel caliente. Pero para lograr tal cambio se necesitaba un sacrificio, y ese fue Marik. Había visto cómo su propio brazo se convertía lentamente en oro, duro, frío e inmóvil, y cuando se había vuelto para pedir ayuda, había visto que su hermano y su hermana ya se habían convertido en sarcófagos sin vida, congelados para siempre en su lugar, con sus rostros retorcidos, no en máscaras sin emoción, sino más bien grabados permanentemente gritando. Solo cuando le quedaba la boca despertaba de tales pesadillas. Pero el oro de la vara del milenio no estaba frío. No le quitó el calor. Era cálido y reconfortante, ahuyentando el frío que parecía aferrarse a él para siempre desde que había salido de Egipto. Como si los dioses estuvieran tratando de hacerme retroceder, pensó antes de forzar tales pensamientos a abandonar su mente. No sería el juguete de los dioses, obligados a hacer lo que deseaban simplemente porque les daban la más débil de las incomodidades. Era más fuerte que eso y se negó a ceder ante tal debilidad. Marik agarró la vara milenaria con más fuerza. Odiaba ser visto como débil. Era mucho más fuerte que el niño llorón que había sido, incluso hasta hacía unos días. Antes de que ese estúpido Odión fuera eliminado de la ecuación, había confiado en demasiados. Los cazadores raros. Odión. Y antes de eso, esa puta perra a la que había llamado hermana. Ya no los necesito, pensó Marik mientras agarraba su objeto del milenio. Como Odión ya no limita mi poder, no tengo necesidad de esas muletas. Si no hubiera estado allí durante la ciudad de la batalla, impidiéndome hacer todo lo que podía hacer, ya habría reclamado las cartas de dios egipcio y el rompecabezas del faraón también. Pero incluso cuando pensaba que consideraba a otros poderes. La clave del milenio de Edwin Chaos es ciertamente poderosa. La capacidad de bloquear cualquier objeto del milenio y aparecer en cualquier parte del mundo. Un arma digna que solo yo debería sostener. El collar del milenio de mi hermana también, la capacidad de ver el pasado me permitiría entender mejor a mis enemigos, y sacar a relucir sus traumas y miedos hasta que se quedaron gimiendo ante mis pies. El anillo del milenio de Bakura, todavía sé poco de lo que ese artículo podría hacer, ciertamente no lo salvó de mi ira. Marik sonrió al oír eso, recordando cómo el tonto se había reducido a la nada bajo las llamas de Ra. Pero en mis manos, podría desatar su poder. Encuentra los otros artículos. El ojo. La balanza. Sostén a los 7 y conviérteme en el faraón. Sonrió, con los labios levantados hasta que le quemaron la piel de las mejillas. Pero aún así siguió sonriendo. Y luego, reclama los poderes del dios de la muerte y la diosa de la luna. Deshazte de la necesidad de sostener a los dioses egipcios y conviértete en un dios yo mismo. Mi hermana teme el regreso del dios oscuro. ¿Por qué no puedo ser yo? Y dicho esto, Marik echó la cabeza hacia atrás y se echó a reír, decidido. Los reclamaría a todos. Todo. Y nada lo detendría. MC, tonto, murmuró el espíritu del anillo del milenio mientras observaba a Marik reírse. No tienes idea del poder que tengo. Extendió la mano, sintiendo dónde la carne quemada, desgarrada y aún en curación en su mejilla se encontraba con la magia cruda del reino de las sombras que lo mantenía unido.
Se derritió de nuevo en las sombras, decepcionado por no poder ver más, pero sabiendo que en ese momento hazañas como espiar a sus enemigos, porque todos eran sus enemigos, ralentizaron su curación a un ritmo lento, y, de hecho, haría que comenzara a retroceder. Y eso era algo que no podía tener. Le tomaría algún tiempo reformar completamente el cuerpo de Ryugakurai, debido al trauma que le habían hecho, se había visto obligado a colocar el alma del niño en un sueño profundo. No necesitaba que se despertara y se volviera loco de dolor. Eso dejó al espíritu cansado, tenía que recurrir plenamente a su propio poder para hacer todo lo que quisiera, en lugar de alimentarse de la esencia ilimitada del niño. El espíritu siempre estaría agradecido con el padre de su anfitrión por haberlo traído al niño. Ryo era tan especial. Contiene tanto poder dentro de él. Le divertía muchísimo que nadie se diera cuenta de lo que era exactamente el niño. Exceptuar para él. MC. Se acercan a la isla, tal y como esperabas. El joven soltó un resoplido mientras sonreía. Por supuesto que lo son. Te dije que lo harían. Unos pocos ajustes en su sistema de guiado, algunas alteraciones en su velocidad, y fue un asunto lo suficientemente simple como para desviarlos aquí. Llegarán por la mañana, dijo otra voz. Lo harán, y es mejor que estés preparado. ¿Has estudiado sobre este juego? ¿Este duelo de monstruos? Por supuesto, dijo otra voz solo para que la sonrisa del niño cayera. Quiero decir, sí, maestro. El agradable estado de ánimo del niño, o de buen humor para él, volvió. Muy bien. Debido a las limitaciones de este mundo, nos encontramos en Duel Monsters como el único juego que podemos usar para completar nuestros objetivos. ¿Has elegido a quien deseas? Una cuarta voz intervino. Lo hemos pensado detenidamente y hemos seleccionado a los más débiles. Si bien hay algo que decir sobre el poder que podrían traer, es mucho mejor asegurar la victoria. No le sorprendió que los débiles siguieran el camino del cobarde, pero no dijo una palabra. Al final, fue su elección, simple y llanamente. Y. ¿Qué pasa con Seto Kaiba, Yujimoto y Edwin C. Chaos? Preguntó la última voz. Entrecerró los ojos, odiando el miedo que el hombre dejara tener sus palabras. Me ocuparé de ellos. A menos que tengas miedo de su mera presencia. Por supuesto que no. Los 5 proclamaron como uno solo. Muy bien. Entonces prepárate para mañana. Sí, maestro Noé. Noa Kaiba sonrió mientras se inclinaba hacia adelante en su silla, juntando los dedos. Sí, y descansa bien, querido hermano, pensó mientras miraba fijamente la imagen de Seto perdiendo el duelo contra Ishizu. ¿Crees que la pérdida de uno de tus dragones blancos de ojos azules fue dolorosa? Después de mañana no será nada, porque te estaré quitando todo. Al igual que me hiciste a mí. Pronto te unirás a tu precioso dragón, destruido junto con él. La próxima vez. Arco del mundo virtual. Final capítulo 113.